Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos ya a esta última clase de contenidos de la materia de taller de competencias, semana número 15. La próxima semana ya solamente preparación para el examen final, que ya les comento de qué se trata, que ustedes ya prácticamente ya tienen el 70% hecho. Y cerramos con broche de oro. Nos quedaremos trabajando tal vez con las personas que estén optando por un artículo científico, luego de que inclusive se gradúen y todo lo demás, sigamos trabajando con muchísimo gusto. Les invito, por favor, si son tan amables, a poner sus cámaras. Ya habíamos hablado la clase anterior porque es tan importante esto de verles las caritas. Pongan sin miedo. Si no me siento solito, se le ve Santiago ahí nervioso por el artículo científico. Eso, muy bien. Ya. Antes de dar Qué inicio a eso. cabezones, no nerviosos. Ay, ay, no, claro, sí es. Hay que tener en cuenta. Ya. Una semana más y ya están. Ya dieron todo de ustedes, ya falta el broche de oro. Una semana más. Exámenes y graduados. Falta el proyecto y se fueron. Conmigo, el día de mañana prácticamente ya estamos terminando día de deberes y todo lo demás. Ya no hay más donde correr. Ya, antes de empezar, como siempre, para conversar un poquito con ustedes de cómo les va, las novedades que se han dado esta semana, Erika ya me había conversado sobre el tema del artículo científico. Está abierto nuevamente hasta el día de mañana. No puede ser más tiempo, es imposible porque yo necesito por lo menos unos 5 días para revisar sus artículos científicos. ¿Sí? Profe, puede ser hasta el día sábado. Dile que Es sí. imposible, porque ya mañana, recuerden, el sábado ya empezamos tengo otros temas y todo lo demás. Necesito ya ir revisando sus artículos científicos. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer la retroalimentación de los mismos. ¿Para qué? Para ya poder plasmar su calificación. Inclusive me estaban diciendo que el día de mañana en la noche ya se cierra el sistema para que ustedes tengan un poquito clara la película. Yo necesito ya sacar sus calificaciones y recuerden que la calificación más fuerte es la de la semana 14, que es el artículo completo. Es por ello que necesito ya tener listo este tema. Es imposible que les abra más tiempo. Por favor, ya terminen ese asunto rápidamente. Recuerden que ya el tiempo fue. Estamos hablando esto antes del examen del segundo parcial. Hemos tenido bastante tiempo para irlo haciendo. Algunos ya lo han subido. Ya tengo más de la mitad que ya creo que ya estaban subido el archivo. Ya no hay ningún problema. Algunos estaba revisando, están muy bien realizados. Otros hacen algunas faltas, algunas oportunidades de mejora que ya les iré poniendo en esta semana, que es la que más retroalimentaciones tendrán. En esta semana, en la semana 14, es donde están las retroalimentaciones acumuladas para que usted la mejore completamente y ya puedan subir a la semana 16. Recuerden que el deber de la semana 16 ya no hay. El deber es simplemente las correcciones y esa es su nota del examen que valdrá el 70%. 30% ¿qué va a valer? Yo quise hacer solamente práctico, pero las autoridades me han mencionado que tengo que hacer también un tema dogmático. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar con ustedes con un pequeño cuestionario que vamos a hacer alrededor, yo pensaría, no más de unas 10 preguntas, puede ser en base estructurada o abiertas, de lo que sea, ¿sí? Para un poquito apalancar la materia. Temas muy puntuales, no nada de qué preocuparse. Para ello también es el cuestionario y eso va a tener una validez del 30%. Entonces, el deber de la semana 16 ya no hay. Ya el día de mañana ya paso todas sus calificaciones. Voy a mandarle a Erika las calificaciones ya de ustedes para que sepan con cuánto se van en el parcial. El examen vendría a ser el 70%, lo de la semana 16, que es el complemento del artículo científico, y 30% un pequeño cuestionario que lo vamos a realizar la próxima semana en grupos y lo van a rendir la semana 17, que 10 minutos y se fue. No sé si está, ahora sí, preguntas, dudas, quejas. Primero empiezo con Erika y luego abrimos con todos. Erika, no sé si me quiere comentar algo, por favor. Igual apelar a la petición que están haciendo, si nos puede ayudar hasta el día sábado, porque sí está un poquito largo el tema de completar algunas cosas y como si están modificándole algunas cosas a algunos compañeros también, sí estaba un poco extenso la rectificación. Sí, Erika, como le comento, el día de mañana estaba por correo que tenemos que pasar calificaciones. Entonces, voy
a conversar con la Magíster Tulcán si nos permiten extendernos hasta el domingo para pasar calificaciones. Yo le comento, Erika. Pero Muchas gracias, profe. si es que Muchas no, gracias. ya no depende de mí realmente, pero yo tengo que pasar las notas del parcial. Entonces, Ya. si es que ya me dicen el día de mañana mismo se cierra, lamentablemente tendrá hasta las 11 para hacer. Yo ya voy revisando los que van y conforme voy haciendo hasta la madrugada, yo ya envío todas las notas de ustedes. Así trabajamos también el otro semestre. Entonces, le comento, Eric. Entonces, mañana hablo con la magíster y si me permite extenderles un poquito más, con muchísimo gusto. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Ya. Ahora sí, Profe, una dígame, petición. con mucho gusto. Con respecto a mi caso del artículo científico, conversando con la magíster Anita Tulcán, ella quedó en enviar ya el documento oficial, bueno, un documento como respuesta a mi correo, y ese documento lo están esperando en la Dirección General de Intereses Marítimos para iniciar recién las encuestas que se demorarán 2 días hábiles para que los señores servidores públicos elaboren dichas encuestas y de ahí vendría el análisis. Entonces no podía iniciar si es que no tenía un documento o algo por escrito del tema de estudio que estoy haciendo en la universidad. Entonces, por ejemplo, ese es mi caso. Yo no tengo por el momento elaborada la encuesta, está aprobada la encuesta, pero no tengo elaborada la encuesta porque el trámite se ha demorado por esa situación. Ya. Entonces, el artículo científico, como lo subí en la última semana, se encuentra hasta la metodología que estoy aplicando, pero no puedo más realizar el análisis porque aún no, ni siquiera he realizado la encuesta. Así es. Necesito que porfa le envíe nuevamente el correo recordándole el día de mañana y cópiemelo a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me cierran el sistema y tengo que ponerle la calificación que le falta. Cuando le active por medio de dirección, obviamente a mí me van a pedir ingresar una solicitud para poderle poner su nota como un caso excepcional, pero de ahí yo no puedo dejar el procedimiento. Entonces, qué bueno que le he puesto por escrito esto a la magíster. Entonces, es más que todo para aperturar. Cuando se abre el sistema por A o B circunstancias, puede ser por un problema que sería un error de calificación y lo que sea, y un docente no puede abrirlo así nomás. Necesita la orden de parte de dirección de escuela. Entonces, si la dirección de escuela a mí me dice, habilítale porque a la estudiante se le dio esta oportunidad, y yo con mucho gusto. Ese ya es un tema administrativo, vuelvo y repito, para todos. A mí simplemente yo tengo un espacio para pasar las calificaciones y no puedo hacerlo de otra manera. Con lo de Erika para todo el curso, voy a comentarle a ver si me permiten extenderme un día más para poderlo revisar hasta el día sábado, ¿sí? Pero ya depende de la autoridad. En el caso suyo, sí necesito, por favor, el correo para que la magíster mismo me envíe por correo a mí, me diga está autorizado y yo no tenga ningún comentario, o me diga revísele hasta ahí, no sé. Lo que me diga la magíster, yo simplemente cumplo con las disposiciones. No puedo yo aventurarme y decirle, no se preocupe, me presenta después, porque a mí me bloquean la nota y después no puedo ingresar. ¿Sí? Eso nada más para que lo tenga un poquito claro. Ya no depende esas cositas de mí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo más que nos quieran comentar? Que no sea hasta el sábado, ya les comenté, ya vamos a hablar el día de mañana. Entonces, Dígame. Dígame, Cristina. entonces lo que ya nos extendería hasta mañana, como nos dice, ahí igual ya tiene que estar lo del resumen y la parte que va en inglés, el abstract. Ya, el abstract, perfecto, muy buena pregunta. El abstract todavía no. El abstract vienen ya en la semana 16. Ahí ya lo sube. Yo no les voy a decir, es que ya lo hicieron el abstract, perfecto. No hay ningún inconveniente, no hay nada. Pero el abstract normalmente se sube ya cuando está aprobada por el ente rector. ¿Cuál es el ente rector en este momento de la materia? Soy yo. Una vez que yo ya la apruebo, aprobar quiere decir sobre 7. Usted ya tiene más de 7, 8, 9 o 10 con las rectificaciones del caso, usted lo mejora para la semana 16, que es su examen, y ahí ya le incluye el abstract. Ya hemos concluido. ¿Sí? Entonces Sí, sería hasta el resumen. hasta el resumen, hasta las conclusiones, bibliografía y anexos. Solamente lo único que les faltaría es el abstract, que es el análisis, no es el análisis, es la síntesis de 6 a 8 líneas en español y en inglés. Eso ya, algunos ya lo han hecho, casi todos ya me están mandando con el abstract. Si ya lo hicieron, no hay problema, pero normalmente se hace cuando ya está aprobada por la entidad rectora. ¿Sí? Eso nada más para que lo tengan claro. Perfecto, muy buena pregunta, Cristina. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre el artículo? Profe, ¿hasta mañana qué horas va a dejar abierto?
Ya. ¿A qué hora se cerraría? Otra muy buena pregunta. Perfecta la pregunta. Si es que me dicen hasta mañana que tengo que pasar notas, ya los que ya me he ido presentando, por favor, lo que quiero recomendarles es que no dejen a última hora. Acabaron en la mañana en bien, porque yo hoy acabo con los 14 compañeros que me faltan, que están ahí, y continúo con los otros compañeros. ¿Sí? Entonces, dependiendo a la hora que a mí me permitan cerrar el sistema, yo obviamente les trataré de poner hasta la última hora que me permita, hasta las 11, 10 de la noche, que es lo máximo. Si es que, porque a veces nos dejan hasta la madrugada ingresar notas, entonces yo a la madrugada me dedico a ingresarles solamente a revisar los que faltan. Depende, mañana exactamente les doy la fecha exacta y la hora exacta conversando con la Inge Tulcán. No me quiero aventurar para no cometer errores. La boca a veces nos hace cometer errores. Dígame, Santiago. No me interrumpa. ¿Las notas cierra solo usted o todos los profesores? Porque los otros profesores no nos han dicho nada. A mí me pusieron un correo que decía de la semana hasta el 18. Hasta el sábado está. Hasta el sábado 18. Sí, entonces mañana les puedo abrir tranquilamente hasta las 11 de la noche para poderlo revisar. Sí, hasta el sábado 18 nos dijeron. Estaba en el correo. Bien que veo ahorita, hoy ha sido 16 nomás. Entonces sí tenemos hasta el sábado. Eso les digo. Voy a ver si es que me permiten, porque en realidad tengo clases también todo el sábado. ¿Qué hora les reviso? Claro, porque los otros profesores no nos han dicho nada que cierran, nada de esos. O sea, Sorpresa. Darán. No sé. Yo solamente le digo por mí. A nosotros nos enviaron un correo que nos decían que las notas tienen que estar registradas en el SIGE hasta la semana, hasta el 18. Ese fue el correo. Mañana voy a hablar con la Inge Tulcán si es que es así el lineamiento. Tal vez lo entendí mal. Puede ser. A veces no entiendo muy bien las cosas. Entonces mejor okay. le pregunto a la Inge Tulcán y cualquier duda ya les canalizo por medio de Erika. ¿Sí? Ya, gracias. Pero por favor, lo que les pido es no esperen el último minuto. ¿Hasta qué hora? Para a las 10 estar viendo qué hago. No se confíen en la hora, hagan temprano y en bien. Es más, si ustedes dejan para el último van a tener menos retroalimentación, porque por el apuro yo también voy a coger ahí a manera general y ponerle los errores que encuentro. Si usted me manda con tiempo, yo puedo leerlo, puedo ver bien, puedo hacer la corrección. No le voy a poner malas calificaciones si ese es el miedo. No voy a ponerles malas calificaciones. Lo que sí le voy a mandar estructuradamente qué es lo que tiene que mejorarle para su examen. En su examen, sí. Su examen, si no está como quedamos, recuerden que es del 70%. ¿Sí? Entonces ahí sí, si usted no manda a hacer las correcciones debidamente, si usted no ha llamado, nunca me ha llamado, no vio las retroalimentaciones y hace mal su artículo científico, ya qué culpa tiene el artista ya. Ya se va de mis manos. Entonces, por favor, manden con tiempo para ver las correcciones. No se olviden que todavía me pueden llamar hoy, mañana, si es que ustedes quieren, para algo que les quede pendiente, con mucho gusto. Les agradezco, casi todos creo que se han comunicado conmigo. Algunos han tenido bastante goce de paciencia, que me han esperado un día, que me han esperado una hora para poder hablar, pero hemos comunicado creo que con todos. Sí, casi con la mayoría hemos podido trabajar y creo que hemos sacado un montón de dudas y eso es lo importante de esta materia, que usted debe bastante contenido porque espero y aspiro que todos opten por una maestría. La otra semana también sabía que ya tuvieran ustedes un webinar sobre las maestrías de la universidad. La otra semana también, aprovechando un poquito el tiempo, les voy a mandar las maestrías y un poco informarles sobre el tema, descuentos y todo lo que ustedes tienen para que opten. No solamente por tema de la universidad, ustedes son libres de escoger en cualquier lado, pero el objetivo es que no paralicen ahí, que sigan sus estudios, que sigan adelante, porque vamos a ir a un mundo muy competitivo. Y esta materia, aunque ustedes no lo crean, a mí me hubiera encantado tener esta materia cuando yo estaba en pregrado, porque yo cuando entré a la primera maestría fue un golpe brutal para mí. No tenía ni idea que era una línea de investigación. La primera pregunta que me hicieron fue, ¿cuál es su línea de investigación? No sabía ni qué me hablaban. ¿Sí? Cuando entré a la primera clase, bueno, vamos a hacer un proyecto investigativo, hagan grupos, yo no sabía qué era. Vamos a trabajar con normas APA, yo algo aprendí. Entonces se me hizo tan complicado al inicio hasta acoplarme al tema de investigación, se me hizo complejo. Versus, yo me topé ya con profesionales ya de gran calibre, yo era muy joven en ese tiempo, me topé ya con docentes, me topé con personas que tenían investigación y estaban muy lejos de mi conocimiento, muy lejos. Entonces a mí igualarme se me hizo bastante complejo. Me hubiera encantado tener una materia como esto, que yo sepa qué es una línea de investigación, que sepa cómo canalizar datos, que sepa cuál es la estructura de un artículo científico, que entienda cómo plasmar
resultados, que sepa cómo hacer un análisis, que sepa cómo cotejar datos, que sepa también cómo es realmente el esquema de normas APA, cómo se debe hacer para 40 preguntas y demás. Me hubiera servido muchísimo la maestría, no hubiera sufrido tanto. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan un poquito ahí, un poco claro el panorama, el objetivo de esta clase, para mí, a ningún estudiante será ponerle el pie, hacerle difícil que logre pasar y todo, sino más bien darles, si yo veo a un estudiante que le va mal en el examen, perfecto, tengamos una clase adicional y saquemos todos los detalles que usted necesita. Si es que usted no lo hizo de manera voluntaria, ahora sí de manera obligatoria para mejorar esa nota, yo le capacitaré, veremos alguna manera para que suba esa calificación. Mi objetivo es que ninguno se pierda, ni siquiera el remedial, porque es dinero. Pero mi objetivo sí va a ser que usted vaya aprendiendo. Ese sí quiero ponerlos muy claros. Si usted no tiene el tiempo, si usted no tiene los conocimientos claros para poder pasar la materia, yo obligatoriamente para poder pasar, yo le voy a poner una clase adicional. ¿Sí? Le explico y hasta luego. Eso va a ser Profe, realmente la condición. Dígame. perdón que le interrumpa. Yo quería tener en claro esta parte de la discusión del artículo científico. Va justamente las respuestas que arrojaron la encuesta o también podemos poner las estrategias. No entiendo bien esa parte de la discusión. Les vuelvo a explicar con muchísimo gusto. Ya, rapidísimo. ¿Qué es la discusión? La discusión es la coteja de datos y más que todo sacar los resultados de los datos de sus investigaciones. Tres partes que tiene que tener. Yo les voy a decir las tres partes de la discusión que ya habíamos hablado en la clase anterior. La primera parte es todos los resultados que usted sacó de sus instrumentos de evaluación. Encuesta, entrevista, focus group, todo lo que usted utilizó, ahora lo va a plasmar en datos, pero no nos va a poner todos los resultados. No todos, solamente los que sean más relevantes de acuerdo al tema que usted está haciendo. Puede utilizar un cuadro consolidado, puede utilizar ciertas partes, 2 preguntas, lo que usted quiera. ¿Dónde van a ir todos los resultados de su encuesta, de su entrevista? Van a ir como anexos. Usted pone anexo 1, resultados de la investigación, y ahí le pone todos los gráficos, con todo el análisis que usted quiera. Pero en la discusión solamente lo más importante de los datos que usted arrojó de acuerdo al problema de investigación. Una. Segunda parte, la coteja de resultados con fuentes bibliográficas. Recuerden que ustedes hicieron un marco referencial donde tomaron tesis, artículos científicos y demás similares a su investigación. Ahora usted va a empatar los datos, va a ver si usted está igual, en contra, o tal vez algo que tiene que acotar a investigaciones de otros autores. Por ejemplo, usted pone, según la investigación de Juanito López de la tesis publicada en la Universidad de Israel en el año 2019, dice que la capacitación influye en el desarrollo de las personas en un 45%. La presente investigación realizada en la empresa tal nos dice que la capacitación influye en un 80%. Por lo tanto, nosotros acotamos a la investigación que estamos totalmente de acuerdo por esto, por esto, por esto. Es decir, solo cotejo datos, ¿sí? De las investigaciones pasadas versus mis investigaciones que yo estoy consiguiendo. Finalmente, ustedes, esto no se hace normalmente en un artículo científico, pero ustedes lo van a hacer a manera didáctica, que es el valor agregado a su investigación o la puesta en, no la puesta en marcha, sino la propuesta de la investigación. Ustedes van a hacer una propuesta de investigación en base, obviamente, al problema. Por ejemplo, usted hizo cómo influye la capacitación en el desarrollo. Entonces, ¿cuál es su propuesta en marcha? Un pequeño plan de capacitación, un plan estratégico. Usted pone, bueno, las actividades que se van a hacer desde 2021 son estas, el responsable será esto, tendremos estos indicadores, etcétera. Un pequeño plan estratégico. Hay personas que lo han hecho muy bien y han hecho en su discusión, en la propuesta de valor han puesto, por ejemplo, un flujograma. Alguien hizo de procesos, me acuerdo. Y en los procesos pusieron, este es el proceso que se debería trabajar en la empresa y pusieron el flujograma del proceso. Perfecto. Es una propuesta. No todavía la puesta en marcha. ¿Cuándo es puesta en marcha? Cuando ustedes implementen, saquen nuevos resultados y ahí ustedes puedan publicar ya su artículo científico como un artículo ya no solamente cualitativo, empírico, sino ya cualitativo, cuantitativo, ¿cómo es esto? Descriptivo o analítico, ¿no? Ya cuando sacamos la puesta en marcha, ya cuando investigamos más allá de cómo nos fue con los resultados, ahí hablamos de otro tipo de investigación. Por eso su investigación es netamente empírica, porque llega solamente hasta la propuesta de investigación, ¿sí? Esa es la diferencia. Después, cuando yo quiero hacer un tema ya más descriptivo,
Más analítico tienen que lo que ustedes propusieron en esta, ya implementarlo y luego sacar nuevos resultados para ver si dieron resultado o no. ¿Sí? Ahí ya tienen una investigación completa. No sé, Tatiana, si ahí está un poco más claro. Sí, profe, ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, Cristina. hay una consulta. En las revisiones que hemos tenido con la profe Grisel, no hemos topado como una investigación empírica, porque ahí sí estamos, sí hemos puesto igual, si es que es cualitativa, cuantitativa, y todo lo demás, o sea, no es, si es descriptiva igual, pero como empírica, así como tal, no la hemos puesto. Perfecto, no hay ningún problema. Recuerden que ustedes están haciendo aquí un artículo científico más que todo. Es complicado hablar de una investigación más a fondo. Yo sí les había pedido que por favor en el tema de la metodología sí lo expliquen, que hacen una investigación de qué tipo de investigación hacen y si es cualitativa y cuantitativa. Eso sí les había solicitado que por favor lo plasmen. Recuerden que ustedes, la mayoría de ustedes están haciendo método mixto, cuantitativa y cualitativa, porque están aplicando entrevista y encuesta, están sacando datos de aproximación y están también sacando puntos de vista. Cualitativa cuando yo saco puntos de vista. Hay un solo compañero creo que está haciendo una metodología únicamente cualitativa, que está solamente haciendo con bases referenciales, solamente de investigaciones pasadas. Entonces él sí es netamente cualitativo, pero sí necesito por favor en la metodología que expliquen este tema. Eso sí se debe hacer en un artículo científico, explicarlo. En un tema de un proyecto es un poco diferente, porque usted más que explicar lo que el método, usted netamente pone los resultados. En una metodología, por ejemplo, con la doctora Pérez, usted va a poner en la discusión o en la conclusión, va a poner todas las respuestas, todas las 10 preguntas que usted hizo, usted va a poner 10 pasteles. Es diferente porque eso es un proyecto, no tiene una delimitación. El artículo científico sí tiene una delimitación, solo le permite hasta 12 hojas. Entonces, por eso usted pone lo más interesante. Y para el lector, y recuerden que un artículo científico, ¿cuál es la diferencia con un proyecto? Un proyecto se queda muchas veces con el autor, porque usted va a implementar. Un artículo científico deja de ser suyo y se vuelve un instrumento para la sociedad. El instrumento para la sociedad necesita estar detallado, el lector necesita saber qué tipo de investigación usted está aplicando. Si es que usted está aplicando realmente la propuesta, la puesta en marcha que está aplicando. Hay revistas, por ejemplo, en el tema investigativo, que cuando usted utiliza método empírico no le permiten la aceptación. Scopus, por ejemplo, una revista ya de alto nivel, que ya toma solamente temas estadísticos, no le permite hacer una propuesta de valor. Una propuesta, no, dicen ellos, o sea, no sirve mucho porque no estoy viendo qué está pasando. Solamente empíricamente yo estoy diciendo que va a dar resultado en base a una investigación. Yo digo que va a dar resultado, pero no la he puesto en marcha. Si es que yo ya quiero que sea analítica, yo ya la pongo en marcha. Yo ya la implemento y me dice, por ejemplo, usted me dice, quiero hacer un plan de marketing virtual. Y usted, con investigación, con todos los clientes, la empresa, todos están de acuerdo. Hay un 80% de posibilidades de que un plan de marketing mejore las ventas. Pero es posibilidad. No me está diciendo que es real. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Empíricamente usted me está diciendo que hay una posibilidad de éxito. Pero ¿cuándo voy a saber si en realidad esto es bueno? Cuando usted coja mi empresa y diga, a ver, perfecto, implementen. Usted pone el plan de marketing y al año vemos, perfecto, con el plan de marketing hemos subido un 20% en ventas. Plan aceptado. Ahora sí, estadísticamente, analíticamente, el proyecto es real. Esa es la diferencia. Es como hablar de una creación de una empresa y una factibilidad. Para hacerle claro en un proyecto, usted lo único que está haciendo ahorita es una factibilidad. Aventurándonos al futuro en probabilidades, no en datos reales porque no nos hemos puesto en marcha. Pongamos algo claro, nosotros tenemos ahorita el tema de la pandemia. Todos los proyectos que fueron antes de la pandemia ya se cayeron. ¿Por qué? Porque no sabía, nadie predijo que iba a haber una pandemia y de esa magnitud. Entonces, yo empíricamente puedo decir que el 2020 me iba a ir bien en mi empresa. ¿Quién me dijo que venía una pandemia? Nadie. Entonces, en dato real, yo puedo sacar cuánto me afectó la pandemia ahora sí. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Sí, Cristina? Ya, perfecto. ¿Más preguntas, más dudas o ya damos inicio a nuestra última clase que solamente son principios básicos de la programación neurolingüística, que es el fin de lo que se lo conoce como la comunicación verbal, complementada con la no verbal? ¿Preguntas, Verónica? Yo, profe. Dígame, Verónica.
Yo tengo una inquietud. Yo pasé por el Turnitin, ¿Ya? el artículo, pero yo en la parte inferior le puse la dirección de la Universidad Avenida Francisco Pizarro y todo eso, y esa parte es la que a mí me saca como un porcentaje del 10%. En Entonces, serio, no le creo. que le O quite, sea, ahí porque yo sí ya me, le revisé y como me salen todas las hojas, me sube mucho eso. claro, Y me quedé me toma la lección si es que me dicen que en el tema de direcciones habrá una normativa en el TUNIT. Me toma la lección. Yo igual, recuerden que no solamente me voy a basar en el programa, yo voy a revisar a manera humana. Lo que porque de ya, ahí el resto está, o sea, nada, no me sale, solo me cuando, sale uno, esos, toditas las hojas de ese rojo. Entonces yo me quedé asustada, digo, ¿y ahora? recuerden, cuando ustedes lo presenten ya como un artículo científico ya, con un tribunal ya para una revista, necesita estar un porcentaje no más del 5%. Es más, Ajá. en investigaciones se pide un 2% de acuerdo a la revista. En la mayoría, sí, en proyectos, por ejemplo, de factibilidad de investigación, 5% no sé si le pueden poner, Mm, 5% de margen de error. En el tema, como este tema es metodológico, yo realmente voy a ver ese tipo de cosas. Obviamente, despreocúpense de ese tema. Si es que veo que es el problema en la fecha, perdón, en esto, me toma la lección. No sé ni ah, cómo, ya. cómo Entonces yo ahí decirle. me Ya, asusté porque digo, pero, o sea, sí. yo cambié, profe, o sea, no hay Me problema. queda, me queda una duda que sí la voy a consultar. De pronto alguien me pueda dar una luz. No sé si es que habrá alguna regla en el tema de direcciones. Yo al menos no la conozco. Pero Claro, o sea, yo le puse abajo y ya le pasé. Entonces ahorita lo que hice fue quitarle esa parte de la dirección y solo dejarle el teléfono y eso, a ver qué resultado me da, porque sí dije, no, ya, déjeme pregunto con todo, pero me toma la lección. Yo en direcciones sí ya. no. Debe haber alguna regla, que algo que tiene que ver con el Puniter. Yo también soy un poco alejado de la tecnología. Sí les comenté cuando hacía artículos científicos, a mí también me pasa lo mismo. Es un tema muy, pero muy estresante ir viendo cosa por cosa, un trabajo de carpintería neta. No es simplemente que yo pongo en Word y ya se fue, me sale un gran número de error, tengo que sentarme cosa por cosa, ir cambiando detalles para que a mí no me aparezca. A veces por un coma, por un punto y coma, a veces por una comilla me sale en plagio. Entonces es un tema muy, pero muy carpintería, ¿no? De mucha carpintería. Entonces, obviamente yo sí les pido que lo hagan a detalle, pero hay cosas que se van de las manos. Por ejemplo, lo que usted me cuenta, y obviamente yo no les voy a poner con eso una nota menor, ¿no? Solamente ir Ya. revisando, no se preocupen. Gracias, profe. ¿Más preguntas o ya pasamos a nuestra querida clase del día de hoy? Vamos a abrir. ¿Dónde está? Tengo que tomar. Profe, entonces con Profe, usted, ¿cuándo toma ¿cuánto lista sería el nosotros? porcentaje? Como les dije, el porcentaje del 5%, pero hay que revisarlo. Hay algunas cosas que se van de otras cosas. Si, por ejemplo, el 5%, usted tiene un 10%, un 20%, un 30%, ya es preocupante. Yo ya tengo que ir viendo. Si es que es por normas APA, ¿qué le voy a poner? Ojo, ¿no? En las observaciones yo no le voy a poner subrayado, aquí corrija, acá corrija, no. Eso puede hacerle su profesora de escuela, tal vez le puede ayudar ahí, pero yo no. Yo solamente le pongo en la observación corregir normas APA. Yo le obligo a corregir todas las normas APA. Si es que veo que hay algún error, qué sé yo, en el tema de la discusión, yo le voy a decir, por favor, mejorar el tema de la discusión, ¿en qué? En mejor análisis, qué sé yo, cualitativo, cuantitativo, de lo que sea. Mejorar, por ejemplo, la metodología, incluyale tal cosa. Esto, tal cosa. Cite correctamente. No le voy a decir exactamente en dónde, sino le digo realmente en qué parte usted tiene que volver a leer, revisarla correctamente y hacerlo bien. ¿Sí? Eso para que tenga muy, pero muy, muy presente. Eso de ponerles cosa por cosa, ve, aquí le faltan comillas, aquí le falta un punto, aquí le falta eso, no lo voy a hacer. ¿Sí? Yo les dejo a ustedes, es un trabajo muy de carpintería, no de conocimiento. Es un trabajo que usted tiene que sentarse una tarde entera, ir verificando punto por punto que estén bien las normas APA. Porque lo que más le sale es normas APA, las falsas. ¿Sí? Eso sí. Vamos, recuerden que ya tuvieron una clase inclusive de normas APA y está subida a la plataforma. Si usted tiene muchos problemas, revise nuevamente la clase y vaya ahí trabajando con eso normalmente. ¿Estamos? ¿Dónde está la clase de hoy? Taller de competencias. ¿Más preguntas, más dudas? ¿Podemos continuar?
Profe, perdón, aún no toma con lista, ¿no es cierto? Oh, no tomo lista, ya les voy a tomar. Ok. Tranquilos. Tranquilos, Santiago. Quiero primero empezar con la clase, no quiero que me falte el tiempo y ya les tomo la lista. Ya. Vamos a ver programación neurolingüística, vamos a ver simplemente conceptos muy básicos. Programación neurolingüística es un arte, yo la puedo decir, más que una ciencia, no es una ciencia. Está acoplado bastante al tema de la psicología, mucho que con la psicología, el comportamiento humano, cómo lograr que la gente crea mi discurso, cómo lograr yo ser parte de un equipo, cómo lograr ser una parte integral dentro de una sociedad. A esto se lo conoce como la famosa programación neurolingüística. Yo lo considero más que un arte. El arte de comunicarse, el arte de poder caer bien a la gente, el arte de que la gente le respete por A o B circunstancias, el arte de que usted pueda encajar, pese a sus pensamientos, a sus culturas, a sus ideologías, usted puede encajar en un lugar. ¿Sí? Recordemos una frase clave, y primero voy a hacer un paréntesis a esto. Esto yo lo he tomado de un consultor general, un experto de programación neurolingüística, ¿sí? Que está aquí el nombre para que ustedes los puedan ver. Cuando es tomado de alguien, yo no le puedo hacer modificaciones. Como ustedes ven, la presentación es tal cual la persona. Yo voy a ser en este momento simplemente un facilitador de información porque me pareció que es una presentación bastante completa y les dejo a ustedes también como material para que lo puedan seguir. Este consultor que ustedes ven aquí, este consultor gerencial, también tiene algunos videos. Les invito a que ustedes lo verifiquen, lo vean, lo sigan un poquito también en sus charlas que dan, porque son muy adecuadas. Maneja mucho el tema de programación neurolingüística y a mí me ha servido bastante sobre el tema. ¿Sí? Programación lingüística, el arte simplemente de acoplarse a una sociedad. Como les había dicho en alguna clase, para mí programación neurolingüística es botar 3 libros, meter en un costal, mezclarlos y sacar un libro completo. Un libro que me enseña a tener paso a paso programación, programarme, hacer paso a paso una estructura de cómo llegar a la gente, no improvisar. Los buenos oradores, las buenas personas que logran acoplarse o que logran que la gente les quiera o logran sugestionar o como ustedes la palabra que ustedes quieran de integrarse en una sociedad, son personas que lo hacen paso a paso, que saben cómo dar un paso correcto, que saben cómo hablar, que saben cómo caminar, que saben cómo llegar a las personas, que saben qué es lo que siente una persona. Muchas personas han utilizado la programación neurolingüística en mal y muchísimas, políticos, delincuentes, estafadores, muchas personas han utilizado la programación neurolingüística como el arte del estafa. Por eso es muy fuerte entender, programación neurolingüística es una materia, o se puede decir un arte muy fuerte, hay que saber cómo utilizar esta herramienta, porque usted lo puede utilizar también para actos indebidos. Programarnos paso a paso lo que voy a hacer para encajar en una sociedad. Luego hablamos de neurociencias, programación neurolingüística. ¿Qué es la neurociencia? Nos ayuda a estudiar el comportamiento de las personas, la parte psicológica de las personas. ¿Qué es lo que piensa una persona? ¿Cómo lograr que esta persona, de acuerdo a sus pensamientos, a sus ideologías, se adapte a mí? ¿Cómo lograr hasta cierto punto entender la inteligencia emocional de alguien para poder transmitir por ahí un pensamiento? ¿Han escuchado el tema de la teoría del fútbol? ¿Qué es el fútbol? Voy a hacer un ejemplo. El fútbol simplemente es un deporte. ¿En qué momento el deporte se vuelve una pasión? ¿Y en qué momento la pasión se vuelve en una barra? ¿Y en qué momento la barra se vuelve en una violencia? ¿Sí? Eso se escucha muchísimo, el tema del fútbol. Deporte, pasión, se vuelve una hinchada que genera euforia y termina hasta cierto punto en violencia. ¿En qué momento hay esta distorsión en las circunstancias? Es simplemente cómo ganar más adeptos. ¿Qué es lo que hace la industria del fútbol? Y esto no solamente en el fútbol, en muchas cosas, lo estoy tomando de ejemplo. ¿Qué es lo que hace la industria? Generar, más allá de un deporte, ¿qué es un deporte? Si nosotros hablamos de deporte, estamos hablando simplemente de una tendencia que nos ayuda a mejorar nuestra salud. Punto. ¿Qué es lo que hace la industria? ¿Cómo se maneja esto? Generar que de esta tema tan sano se vuelve una pasión, que una pasión también es sana. Hasta cierto punto genera algo sano. Ser apasionado por algo no es simplemente cerrarnos. Ya vamos a hablar en el tema del enmarque y cómo nosotros también nos cerramos ideológicamente. Una pasión no es encerrarse en un pensamiento, es simplemente buscar abrir nuestra mente, pero que la gente también respete lo que yo pienso. Una pasión es, se puede decir, una convicción por algo, la fe por algo también, la pasión puede ser también una religión.
¿sí? Pero no necesariamente que me haga sentirme que yo soy dueño de la verdad. El fútbol sí lo ha logrado. El fútbol, si ustedes se dan cuenta, la pasión se ha generado en una burbuja que le hace creer que su equipo es el único en el mundo, ¿sí? Que no hay más. Alguien decía, ¿qué pasa si te cambias de religión? Si es que alguien es católico y se vuelve evangélico, ¿qué pasa? Usted llega a su familia y con sus amigos y le dice, bueno, ya no soy católico, ahora soy evangélico. Hasta cierto punto hasta le toleran. Dicen, ah, bueno, seguramente esto te va a llevar a bien. Pero ¿qué pasa si usted le dice, soy de la Liga y vas donde sus amigos, ahora soy del Barcelona? Increíblemente marcado. Algo que no se puede hacer, es increíble que se vaya inclusive el fútbol sobre una religión y muchas veces sucede. Muchísimas veces sucede el tema de la pasión que se arraiga como único pensamiento y esto muchas veces genera violencia. No hablo solamente de violencia física, hablo de violencia emocional, hablo de violencia psicológica, hablo de violencia inclusive de pensamiento. ¿Cuándo soy violento? Cuando yo simplemente pongo la mano y le digo, no, lo que tú dices no me importa. Lo que tú dices está mal. Estoy siendo violento, ¿sí? Entonces la programación neurolingüística es como también generar hasta cierto punto en un grupo, generar una hinchada, voy a ir al tema del fútbol, generar una pasión y si usted quiere puede manipular a la gente para esta pasión, hacerla única para que manejen su punto de vista, como lo hacía Hitler. Hitler era guerra, era, se puede decir, patria o muerte, el mismo lema se puede decir de Che Guevara, pero basado en el tiempo de Hitler. Que las personas, que los seres humanos, que todos los que eran alemanes, si no estaban a favor de la violencia que se estaba generando, simplemente no eran nacionalistas, estaban en contra del alemán. ¿Sí? Eso era lo que generaba Hitler. Hitler, más allá de una pasión, generó, se puede decir, una hinchada negativa, una hinchada cerrada, un grupo único y exclusivo que no permitía que nadie más ingrese, que solo ellos eran dueños de la verdad. Y eso lo creó un pequeño hombre, obviamente ayudado por muchos más. Una de las personas más estudiadas está Hitler, Napoleón, los principios de Gengis Khan, personas que han ido conquistando el mundo gracias a sus fuertes ideologías, pero no solamente a lo que ellos piensan, sino también hacer que la gente se enmarque en el pensamiento de ellos. Esto hace el neuroanálisis, esto hace la programación neurolingüística. Lograr que una sola persona enmarque como, qué sé yo, como una fanaticada, ir al tema más fuerte, se puede decir. Hay un video que yo suelo pasar en programación neurolingüística, pero no les voy a pasar a ustedes, les invito a que lo vean. Es una persona que manejó una religión, no recuerdo el nombre de la religión, pero hizo que se suiciden 1000 personas. Cuando hizo que se suiciden 1000 personas, esto no fue tan sencillo. Primero hizo que las personas maten a sus hijos y luego se maten ellos, ¿sí? Solamente por un tema de religión, solamente porque él ya se veía encerrado sobre un tema político y demás, que iba a ser arrestado y mucho más. Esto pasó en Estados Unidos, pero la gente murió, no recuerdo en qué parte, en la Guyana Francesa, me parece que fue el tema del suicidio colectivo que creó esta persona. Les invito a que investiguen. Esta persona se le conocería como una de las personas que más ha manejado la programación neurolingüística. ¿Qué es lo que hizo? Tomó las personas económicamente pobres, ¿sí? Personas que dependían de drogas, personas que vivían en la calle, personas que estaban vulnerables en la sociedad. ¿Y qué es lo que hizo? Transformó su mentalidad poniendo un líder, como el tema de su religión que él ocupó, no recuerdo, los Nuevos Días, algo así se llamaba su religión, y puso un nuevo líder y decía que prácticamente su líder va a venir algún momento. Él se creía un profeta de Dios y decía que el líder va a bajar en algún momento y simplemente se va a llevar a las personas que más han sufrido en la tierra, que las personas que más sufren tienen derecho a una mejor vida, era lo que les mencionaba, y les dio ciertos principios, subió su autoestima. Al cierto punto subió su autoestima, pero les bajó, les hizo totalmente dependientes en una religión. Les decía que si es que ellos no eran parte de una religión, simplemente no van a tener oportunidad en el mundo y les encerró en una aldea. En esta aldea donde él manejaba, obviamente vivieron bajo un tema comunista, socialista, solamente con lo que cosechaban y todo, y obviamente él ganaba mayor parte del dinero, de muchas cosas, de diezmos y algunas cosas más, casas que les entregaron y todo lo demás las personas de esta secta. Llegó al punto tan fuerte en su vida, que simplemente una orden de él se volvió como un dios. Una orden de él simplemente tenía que hacerse. No porque les obligaban, simplemente porque ellos estaban adoctrinados hacia un pensamiento de un ser supremo. Esto hasta este punto logra llegar la programación neurolingüística cuando es mal utilizada. La programación neurolingüística bien utilizada solamente me sirve
para llegar a la gente, lograr formar un buen liderazgo y que la gente entienda mi mensaje. Eso sería la parte fundamental de la programación neurolingüística. ¿Han escuchado esa famosa frase que dice, no soy monedita de oro para caerle a todo el mundo bien? La programación neurolingüística logra hacer esto. Logra que la mayoría de personas a usted le caiga bien. Genera un ambiente de confianza, genera un ambiente de confort y usted puede meter cualquier mensaje dentro de ese ambiente. ¿Sí? Lingüística, a su vez, recuerden que ya lo habíamos escuchado un poquito, es el arte de la comunicación, verbal y no verbal. Cómo digo las cosas y cómo llego a la gente. 3 libros. Programarme, cómo llegar a la psicología de las personas por medio de sus emociones y cómo lograr meter un mensaje en esas emociones. Eso es la programación neurolingüística. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen con las personas que tienen adicciones a las drogas, al alcohol, o grandes problemas? En los centros de rehabilitación también utilizan una parte de la programación neurolingüística. ¿Qué es lo que hacen? Primero destruyen su ecosistema. ¿Cómo le destruyen a su ecosistema? Diciéndoles todo lo malo que causan las drogas, que ellos realmente son un nada en la sociedad, que la única manera de ellos volver a ser parte de la sociedad es dejando totalmente el tema de la drogadicción, volviendo desde cero, bajan totalmente la autoestima, quitan totalmente sus valores y vuelven como un niño, vuelven nuevamente a darles valores. Ellos cada día sin drogas, cada día sin alcohol, es una guerra ganada. Pero llegan a un punto tan fuerte de creerse tanto, de una convicción tan fuerte que si alguien toma, son completamente enemigos. Sí, si es que alguien ve con un cigarrillo, son completamente enemigos. Llegan a una convicción gigantesca sobre las drogas del alcoholismo. A algunos les sirve, a otros no. ¿Sí? Entonces, ellos también utilizan programación neurolingüística. Todo depende cómo usted lo puede utilizar. El tema de coach viene atado al tema de la programación neurolingüística. ¿Qué es un coach? Una persona que genera hasta cierto punto alguna motivación para realizar un trabajo. Hay, por ejemplo, el coach empresarial que le impulsa a usted o le da condiciones para mejorar sus condiciones laborales. El coach personal que le ayuda a darle motivación para seguirlo surgiendo hacia adelante. ¿Sí? Hay diferentes tipos de coach. Para ser coach se necesita tener una especialización en programación neurolingüística. Muchos psicólogos consideran que el coach es un charlatán nada más, pero sin embargo los psicólogos también estudian la programación neurolingüística, porque recuerden que también hay el famoso psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Partir de todas las emociones que usted tiene para encontrar cuál es su problema, cuál es su cuadrado mental y romper ese cuadrado y que usted pueda adquirir mayores competencias. Entonces la psicología también utiliza la programación neurolingüística, pero los psicólogos por lo común los consideran a los coaches como simplemente como charlatanes. ¿Por qué? Porque muchas veces el coach habla en general. El coach da una capacitación y le enseña cómo generar dinero. El coach les enseña cómo fortalecer, qué sé yo, sus debilidades, pero les habla de manera general, no aplica para todos. El psicólogo primero va a la mente, descubre cómo es su personalidad y en base a eso va generando un crecimiento. Esa es la gran diferencia, el neuroanálisis. ¿Sí? Algo que había que entender antes de ya partir a esta fabulosa historia de la programación neurolingüística es una frase del famoso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien decía, no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Esta frase sirve muchísimo para entender la programación neurolingüística. Nosotros somos primero animales sociales. Hay que entender que nosotros necesitamos vincularnos con otros seres humanos para poder coexistir y para poder tener una mejor forma de vida. No existe el ser humano que pueda vivir aislado. Quiera o no quiera, usted necesita vivir algún momento de alguien. No existe la frase que dice yo no vivo del resto, porque usted sí vive del resto. Usted trabaja para alguien, alguien le tiene que enseñar algo, siempre va a necesitar de un profesor, siempre va a necesitar de un coach que puede ser inclusive su padre, siempre va a necesitar de alguien que le dé trabajo, siempre va a necesitar, si usted tiene su empresa, siempre va a necesitar del cliente que compre, siempre va a depender de alguien. Sigmund Freud decía, no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Esta frase él decía, las jaulas que el ser humano se pone dentro de sí, pero que a la vez son útiles. Sigmund Freud decía, muchas veces nos toca utilizar máscaras para nosotros poder llegar a una sociedad, y esto es lo que hace el político. El político es diferente en cada lugar. El político es diferente con su familia, el político es diferente en el entorno social, el político es diferente con el pueblo que le respalda. Utiliza diferentes tipos de máscaras y muchos de nosotros también lo hacemos. Nosotros decimos que hipócritas que son estos políticos, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo en nuestra vida cotidiana. Usted hágase la pregunta, ¿se comporta igual con su novia y su novia que con su papá y su mamá?
Usted se comporta igual con su profesor, con sus amigos, con su gente de trabajo. Con cada uno usted tiene una máscara diferente. Que hay ciertos comportamientos que son generales, por supuesto que sí. Hay tendencias, el carácter, el temperamento que usted maneja, la gente le conoce, si usted es explosivo, si usted es introvertido, extrovertido, la gente le conoce. Pero sin embargo, usted modifica su comportamiento, ¿para qué? Para poderse adaptar a los medios. Y esto es la programación neurolingüística. Sabernos adaptar simplemente a cada entorno que nosotros nos va pasando en el tiempo. Sigmund Freud nos dice que realmente el objetivo de del psicoanálisis para poder yo calzar en algún momento es primero analizarnos a nosotros mismos cuáles son nuestras debilidades, en qué momento, cuáles son nuestros cuadrados mentales que no nos permiten hasta cierto punto entender alguna historia, no nos permite generar empatía y desde ahí comenzar a conocer a las personas. El psicoanálisis primero empieza cómo me conozco yo para poder conocer al resto. Si yo no me conozco, ¿cómo conozco al resto? Hablamos mucho nosotros de las personas corruptas, pero nos hacemos la pregunta, ¿yo también soy corrupto? Hablamos mucho de las personas que hablan por hablar y decimos, ¿y yo hago lo mismo? Criticamos todo el tiempo, pero nosotros también obviamente cometemos los mismos errores porque somos seres humanos. Entonces, Sigmund Freud en sus famosas teorías decía, realmente una persona que quiera llegar al punto máximo de conocer al ser humano, al otro ser humano que no soy yo, primero es pasar por conocerme a mí mismo. ¿Qué errores son los que yo cometo? ¿Qué es lo que yo hago? Y ahora sí yo puedo conocer a otro individuo. ¿Sí? Aquí les dejo algunas personas que ustedes pueden un poquito analizarlos. ¿Sí? Hay algunos autores que hablan sobre la psicología básica, sobre el tema del autoconocimiento. Recuerden que dentro de la psicología, el autoconocimiento hoy por hoy es el primer paso para poder descubrir cualquier tipo de problema. Recordemos que un psicoanálisis o un psicólogo parte primero de la tendencia que usted tiene. Les voy a poner un ejemplo. En el tema de coach también se utiliza esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene la autoestima sumamente elevada? ¿Qué sé yo? Le va bien en la vida y todo, y por A de la vida simplemente fracasó en algo. Simplemente le fue mal en algo y está decaído. ¿Qué es lo que tiene que buscar un psicólogo? ¿Cómo subirle desde ese punto de vista? Pero ¿qué pasa si hay una persona que tiene la autoestima muy baja por problemas de la vida, la gente tal vez le ha sido efecto de bullying, sus padres tal vez bajaron también su autoestima, el lado social, y es una persona muy vulnerable. Yo no puedo aplicar el mismo tratamiento. Les voy a hablar del tema de tratamiento, y esto nos decía un profesor abiertamente. Cuando alguien tiene la autoestima muy alta, ¿qué le dices? Le ves devastada en un momento y le dices, levántate, me estoy inventando, ¿no? Levántate que te confundo con la basura. Es una frase tan fuerte y tan impactante que podría destruir a cualquier ser humano. Usted está triste, le dice, levántate que te confundo con la basura. Y así nos hablaba un profesor que teníamos. ¿Qué quería decir esto con esta frase? Que una persona que tiene la autoestima se da cuenta que tiene muchísimo por ganar, ¿sí? Digamos, una persona que le ha ido tan bien en la vida y tal vez le fue mal con su novio, con su novia, se divorció, lo que sea, ¿sí? Que se da cuenta que hay mucho en la vida, mucho todavía por qué pelear. Levántate, te confundo con la basura. Él va a reaccionar y se va a poner otra vez de pie. ¿Sabes qué? Tú no eres así, levántate, no puedes quedarte ahí, porque tú tienes esto. Pero yo no puedo hacer esto con una persona que tiene la autoestima baja. Una persona que está llorando, que tiene la autoestima baja, yo le digo, levántate, que te confundo con la basura, tal vez va y se pega un balazo, ¿sí? Yo tengo que tomar otro tipo de terapia. Necesito ir a una manera más blanda. Cuéntame tu problema. ¿Dónde parte tu problema? Primero darle valores, subirle la autoestima poco a poco para luego darle herramientas que le permitan solventar el problema. Entonces, a esto va el psicoanálisis, partir desde la persona hacia la solución. El coach da la solución sin entender el problema. Por eso los psicólogos parten y consideran que el coach no es más que un charlatán, porque lo nombra de manera general, que a algunos les sirve y a otros simplemente no les sirve. Es como el tema de las drogas, ¿no? Una persona que tiene una completa dependencia, el discurso le va a servir a unos y a otros no. A algunas personas dejan de drogarse no por experiencia, sino por ejemplos. Es decir, si es que vieron algún amigo que utilizó drogas y todo lo demás y murió en un accidente de tránsito, ese momento dice, yo ya no vuelvo a tomar, yo ya no vuelvo a drogarme, porque mi mejor amigo falleció por ese mismo problema y yo no quiero morir igual. Aprenden bajo la teoría del ejemplo, pero hay otros que aprenden bajo la teoría de la experiencia. Tengo que estar ahí en el accidente, tener algo grave para yo dejar a veces el tema, ¿sí? Entonces, como hay diferentes cosas, también en los centros de rehabilitación ocupan muy mal a veces los mecanismos porque la programación neurolingüística lo hacen en general. A algunos les sirve, a otros no. ¿Sí?
Unos salen a la calle, se vuelven peores, otros simplemente sí tienen una tendencia de mejora. Entonces, por eso que en los centros de rehabilitación ahora ya se ha pedido que vaya siempre un psicólogo, que un psicólogo entiende el caso y personalice a cada persona, a cada ser humano, y desde ahí empiece un tema de modificación de hábitos. ¿Sí? Un tema fundamental de la programación neurolingüística es, y ahorita que tomé la palabra, es generar hábitos. ¿Sí? Stephen Covey, no sé si es que alguno de ustedes lo habrá escuchado, Stephen Covey también hace algunos libros de programación neurolingüística, entre ellos tiene los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y sus 21, él habla los 21 pasos para generar un hábito. Recuerden que este libro tiene inclusive un premio Pulitzer a los mejores libros de programación neurolingüística. Algunos lo toman como libro de motivación, pero en realidad es un libro de programación neurolingüística. ¿Qué dice Stephen Covey? Tiene 7 hábitos y dentro de los hábitos él menciona que una persona puede crear una tendencia haciendo 21 actividades a la vez. Esto no lo quiero decir de manera textual. Simplemente a qué se refería Covey, que cuando usted tiene algún problema, tiene que afrontar el problema y repetirlo diferentes veces por hacer una rutina para romper ese inconveniente. Digamos que a usted no le gusta la lectura. ¿Qué dice Stephen Covey? Todos los días, si yo le dedico desde hoy en adelante, todos los días, 20 minutos a la lectura, mi mente algún momento se va a acoplar y simplemente ya no se me va a hacer tan cansado. Usted es malo para las matemáticas, si usted repite por 21 veces, esto recuerden, no es textual, él no lo dice textual 21 veces, está hablando de generar un hábito, algunos les tomará 21 veces, otros 21 años, otros les tomará el tiempo que sea, ¿sí? Pero es hasta que mi cuerpo y mi mente se adapte a realizar una actividad. Recuerden que en el tema de la psicología se estudia mucho el tema de mente sobre cuerpo, que la mente es tan poderosa que de todo puede generar un hábito. La mente es tan poderosa que a todo puede adaptarse. A cualquier condición en la vida, el ser humano puede adaptarse. A lo que ustedes lo vean, lo más catastrófico, el cuerpo y la mente pueden adaptarse. Personas que les ha tocado tal vez perder la libertad, personas que terminan presos. Si usted y nosotros que estamos aquí conversando, nos imaginamos una persona encerrada en la cárcel, sin tener cómo salir a la calle, sin poder ir a la tienda, sin poder revisar, ver a su familia, sin poder salir. Usted se imagina un infierno, dice, yo no toleraría. ¿Por qué entonces tantas personas que están en la cárcel logran soportar ese infierno? Simplemente porque su mente y su cuerpo hicieron un hábito y se adaptaron a las condiciones que van viviendo. Siempre, a lo peor que se nos puede ocurrir. Usted se imagina, el peor ejemplo, lo voy a tomar ahorita, pero por ejemplo el tema del presidente de la República. Usted se imagina estar tal vez en una situación como ella, no se imagina en este momento, hasta que nos pasa. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado desgracia y nos hemos ido acostumbrando a esa realidad? Eso dice Stephen Covey. Stephen Covey dice no solamente en las cosas malas, sino en las cosas buenas, que el ser humano en cualquier momento puede generar un hábito simplemente si es que hace una rutina de vida. A eso es la primera. Si ustedes toman el hábito con el enmarque, con el reenmarque, con el cuadrado mental, más bien dicho, si ustedes toman las dos cosas, ustedes son capaces de hacer cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué es el cuadrado mental? El cuadrado mental es cuando yo me enfrento yo tengo miedo a mis propios temores. Usted no puede salir de un cuadrado mental por A o B circunstancias que le hayan pasado en la vida o por simplemente por circunstancias inclusive de naturaleza, de tradición. Por ejemplo, el tema del racismo, el tema, qué sé yo, en contra de los homosexuales, el tema de que usted le dijeron que cierta persona era mala por A o B circunstancias. Ese es un cuadrado mental dentro de la sociedad. Usted le dijeron, qué sé yo, todos los homosexuales son malos, todos los homosexuales son así, todos los homosexuales van a violar, todos los homosexuales son aquello. Y usted, como todos los días le dijeron eso, su mente creó un hábito. Y a la vez de crear un hábito, creó una ideología. Y a la vez que usted creó una ideología, usted no la puede romper. Usted es una persona homosexual y simplemente su mente se bloquea y cerró, porque usted le considera que es una mala persona, pero usted nunca se dio el tiempo de hablar. Entonces, ¿qué dice Stephen Covey y qué dice el neuroanálisis? Date el tiempo. Si tú tienes esta traba mental, porque es una traba mental, usted lo primero que tiene que hacer es abrir su mente y comenzar a romper esos hábitos, comenzar a romper esa conducta hablando con personas homosexuales, viendo realmente qué es lo que piensan, cómo piensan, qué es lo que hacen, y se va a dar cuenta que es un ser humano igual que usted, con sus defectos, con sus virtudes, y no va a ser, y va a poder romper, esa ideología errónea de su vida. El peor problema que tiene el ser humano es crear ideologías perfectas. No existe la ideología perfecta.
Si usted tiene una buena religión o la religión que sea, y usted considera que eso le sirve para su vida, le felicito. Y debe ser eso siempre un aplauso y defienda sus valores, ¿sí? Pero jamás puede irse en contra de alguien que no tiene sus mismos principios religiosos, culturales o demás. ¿Sí? No podemos hacer eso, no podemos juzgar a las personas. ¿Por qué? Porque simplemente estoy cerrándome en una burbuja que no me permite conocer el mundo exterior. ¿Sí? Sigmund Freud decía que somos esclavos de nuestros hábitos por estas circunstancias. Muchas personas se cierran por religión, se cierran por fanaticada, se cierran por ideologías o por circunstancias que le ha pasado a usted en la vida. Una chica que tal vez tuvo el desafortunado episodio de pasar por 3 relaciones y los 3 chicos le engañaron. ¿Cuál es la teoría que va a sacar? Por historia, por experimentación, va a sacar la teoría, todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales, porque 3 veces le ha pasado lo mismo. De 3 relaciones, 3 sobre 3, 100% de relaciones, su tesis es clara. Todos los hombres son iguales. ¿Qué dice Stephen Covey, qué dice Sigmund Freud? Que necesitamos en realidad de esa teoría sacar las dudas. ¿Y cómo hago? Conociendo, experimentando, verificando si en realidad esa tesis es real. Y usted se va a dar cuenta que no todos los hombres son iguales, que la tendencia para buscar a todos los hombres fueron iguales, porque usted tal vez conoció siempre a chicos, qué sé yo, inmaduros, qué sé yo, en bares, conoció en lugares en lugares que no valen la pena, y obviamente usted hizo esa teoría. No era el problema el modelo de hombre, era donde usted estaba buscando realmente esos chicos. ¿Sí? Alguien decía en una frase, perdón si es que alguien les diga, pero alguien decía una frase, si buscas en un basurero solamente vas a encontrar basura. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Eso es a lo que se dedica la programación neurolingüística y eso es a lo que se dedica el arte de la psicología. Romper realmente el paradigma, romper el cuadrado mental y ver dónde realmente se genera el problema. El problema no es el hombre. El problema es la chica dónde está buscando el modelo de hombre. Porque como hay buenos, también hay malos. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando sube a un medio de transporte y ve a una persona tal vez en una silla de ruedas o con muletas o con un brazo? Lo primero que se le viene a la mente es pobrecito. ¿Por qué pobrecito? ¿Cuál es el lineamiento de pobrecito? ¿Se hizo la tesis o investigó a esa persona si es que pobrecito, qué pena? ¿Y si es más feliz que usted? ¿Y si en realidad esa limitación que tiene no le ha permitido, no le ha dado no le ha cerrado ninguna meta y es un gran profesional o está construyendo su vida o llega a su casa y encuentra el amor de su esposo, de su esposa, de sus hijos? ¿Sí? ¿Cómo sabe que es pobrecito? O porque no tiene dinero decimos pobrecito. ¿Sabe usted realmente si esta persona sufre? Entonces no podemos generalizar, no podemos crear un cuadrado mental sin antes ir a la experimentación. Sigmund Freud en la psicología nos dice que la base para poder nosotros crear empatía, que la gente crea mi discurso, que yo pueda llegar y vincularme a una sociedad, es romper los paradigmas gracias a la experimentación. Romper los miedos personales. Si usted tiene miedo a la oscuridad, ¿qué tiene que hacer? Enfrentarse tarde o temprano con la oscuridad. Si usted tiene miedo al agua, ¿qué tiene que hacer? Enfrentarse tarde o temprano a sus miedos. Siempre, tarde o temprano, nos necesitamos romper nuestros miedos. ¿Sí? Alguna vez esta terapia se hizo en Estados Unidos, del psicoanálisis, y decían personas que fueron efectos de un tema de violación o secuestros y demás, y les pusieron para que se enfrenten a sus agresores. Ponían a sus agresores en celdas, ¿sí? Versus el agredido, simplemente para pedir, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque querían romper un cuadrado mental. ¿Qué es lo que pasa normalmente un chico que ha sido abusado sexualmente? Crea un cuadrado mental de miedo, de no volver a salir en la noche, de no hombres, no mujeres, lo que sea. Comienza a crear un cuadrado mental. Eso pasa mucho en el mundo entero, es un tema gravísimo que parte de la sociedad. Entonces, en psicología, en Estados Unidos, perdón, se hizo un tratamiento para ver cómo resulta que el agredido hable con su agresor. Y simplemente era la pregunta clave, ¿por qué lo hiciste? Y muchos de los agresores pedían disculpas, otros simplemente decían porque me dio la gana, porque no tenía nada más que hacer, circunstancias de esto. Pero ¿para qué servía esto? Para que la persona entienda que él es un solo ser humano y que de él no depende el resto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? El tema de la migración. Alguien que sea de un país X, nosotros ya no decimos a la idea que es bueno o malo. ¿Pero por qué? Recuerden qué pasó a los ecuatorianos en el año 2000. 2 millones de ecuatorianos viajaron a países diferentes, más que todo España. ¿Todos los que viajaron eran malos? ¿Todos los que viajaron todos los ecuatorianos que se fueron a España eran delincuentes? ¿O había también buenos?
Había personas cultas, había personas trabajadores, había personas que mandaron el dinero, que hizo que se pare la economía, había de todo. Sí, de todo. Igual nos pasa ahora en el Ecuador. No todos los que entran son malos, pero nosotros nos hicimos una tesis y comenzamos a generar o comenzamos a hablar en general. Esto para ir entendiendo un poquito, un antemano, ya vamos a ver ciertos conceptos más de Freud y algunas cosas en el camino. 5 minutos para poder descansar. Empezamos 9:15. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí. ¿Sí? Sí, ¿No? Ah, ya. Perfecto. 9:15 empezamos con la segunda parte. Ok.
¿Listo? Vamos, pondrán las camaritas. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Vamos, unos 2 minutitos para preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran acotar a la clase hasta aquí? Con mucho gusto. Ahora es cuando. Nadie. Bueno. Vamos entonces un poquito a hablar del tema, ya metiéndonos un poquito al tema de la presentación para ir viendo de qué se trata. Es el arte y la ciencia de la excelencia personal. ¿Sí? Más que ciencia, yo no lo considero una ciencia, no es una ciencia exacta, no funciona para todos igual. Tiene un millón, se puede decir, de complementos a la programación neurolingüística, inclusive desde, ya habíamos hablado del tema del lenguaje no verbal. No sé si, para hacerles claro la película, si el mismo discurso que daba Rafael Correa se le pusiera a Álvaro Noboa para que diga exactamente lo mismo y se mueva igual, ¿será que a él sí le funcionaba? Tal vez no. Tiene muchísimas cosas que ver, inclusive en apariencia física, cómo llegamos y todo lo demás, cómo podemos, inclusive el tema de la vestimenta, de la filosofía del color y demás circunstancias que nos permiten nosotros poder agruparnos, poder integrarnos en cualquier tipo de circunstancia. Es un modelo como las personas, se pueden decir, estructuran sus experiencias individuales de la vida. Recuerden que el gran principio de Sigmund Freud y de la programación neurolingüística es el autoanálisis. Yo no puedo generar empatía, yo no sé lo que piensa la gente si realmente no me conozco a mí mismo. ¿Cómo vemos y qué bestia que es las redes sociales el mejor ejemplo de saber cómo nosotros hablamos sin muchos argumentos? Hablamos tanto de corrupción, tanto de circunstancias que pasan, que está muy bien, claro que sí, pero toque de queda a las 9 de la noche, yo sé salir de mi casa, veo solamente por la ventana gente caminando como si nada. ¿Sí? Eso también es corrupción, eso también es no tener un autoanálisis primero para poder juzgar. ¿Sí? Que las personas hablan de bondad cuando son diferentes en la vida cotidiana, todo este tipo de cosas influyen de no primero no entenderme y mucho menos entender a las otras personas. ¿Sí? ¿Qué es? Es un conjunto de habilidades y técnicas para pensar y activar de forma efectiva o llegar de forma efectiva al mundo. ¿Sí? Habilidades y técnicas, desde cómo camino, cómo me visto, cómo digo las cosas, qué es lo que digo, cuánto he investigado y más que todo los parámetros que roto. Una persona que logra romper sus paradigmas es mucho más hábil para poderse comunicar con el resto. Lo primero, si a usted le interesa la programación neurolingüística, si a usted le interesa el tema de liderazgo, si a usted le interesa formar grupos, si a usted le interesa llegar e integrar un grupo, lo primero que tiene que hacer es romper paradigmas. Las paradigmas es el peor enemigo de la programación neurolingüística y también obviamente del pensamiento crítico, que ya lo habíamos hablado. El pensamiento crítico es una base fundamental de la programación neurolingüística. Es más, para ser un buen programador neurolingüístico, yo necesito tener un gran pensamiento crítico. Recuerden que era el pensamiento crítico, es simplemente hablar, dar mi opinión con argumentos y romper los paradigmas. ¿Cómo rompo los paradigmas? Con temas experimentales. Si yo quiero realmente, si yo pienso que algún grupo social es malo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar con ese grupo social. Investigar, experimentar, ver cómo me van las circunstancias para poder romper ese gran cuadrado mental. Aquí también está el tema de romper nuestros cuadrados mentales. Ya habíamos hablado que son los cuadrados mentales, son simplemente el miedo, los miedos que nosotros mismos nos formamos o las incompetencias que nosotros creamos en nuestra mente sobre nuestro ser. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. Cuando te dicen, tú vas a hacer esto, no, yo no puedo hacer esto. Para mañana el artículo científico es que, profe, no puedo hacerlo. Yo, si es que usted se pone a hacer y realmente se saque el aire haciendo y va a darse cuenta que mañana lo va a tener presentado. Eso es romper un cuadrado mental. No decir yo no puedo sin haberlo hecho primero. ¿Sí? Es que yo no puedo nadar, bótese al agua. Es que yo tengo miedo a la oscuridad, enfréntese a la oscuridad. Yo tengo miedo a las arañas, comience a investigar y se va a dar cuenta que no todas las arañas son malas y hay muchos mecanismos y un montón de circunstancias. Yo tengo que comenzar a romper mis miedos y mis cuadrados personales. ¿Sí? Técnicas claves del buen programador neurolingüístico. Una forma de descubrir y desvelar un genio personal, una forma de sacar a la luz lo mejor de usted y de otros. ¿Sí?
Si usted quiere sacar lo mejor de usted, primero romper los cuadrados mentales y segundo hacer el FODA personal. El FODA personal es descubrir cuáles son sus mayores fortalezas, cuáles son sus debilidades, a sus debilidades ponerle una estrategia de cambio. ¿Qué es una estrategia de cambio? Un lineamiento que le permita mitigar la debilidad y a sus fortalezas identificar cuál es la más fuerte y empeñar toda su energía hacia esa fortaleza. Esa es la frase que todo coach le va a mencionar, todo programador neurolingüístico. ¿Cuál es realmente su fortaleza más grande? A usted le gusta, qué sé yo, tratar con la gente, perfecto, enfoque toda su energía allá. En estos centros de rehabilitación, yo tuve la fortuna desde los 16 años de dar charlas en centros de rehabilitación. Me encantaba la capacitación desde muchos años atrás. No sé si creo que se le prendió, ¿ya? Y tuve la fortuna de conocer un sinnúmero de personas. En una de estas charlas, yo conocí una persona que luego se volvió un gran amigo mío hasta la fecha de hoy, que esta persona tenía un gran problema de drogadicción, pero él mencionaba siempre en sus charlas, porque él era ya, se puede decir, un drogadicto rehabilitado, pero siempre volvía a caer, tenía un gran problema que siempre volvía a caer, pero él tenía algo increíble, que él decía, yo hago algo que la gente no puede, y es que yo le saco una sonrisa a cualquier ser humano. Y en realidad él se volvió un gran motivador gracias a eso. Pese a que tenía problemas con las drogas y todo lo demás, él enfocó toda su energía a hacerse un capacitador, a hacerse un motivador de sacarle de las personas. Les fomentaba su experiencia, pero en base a sonrisa, en base a la risa. Eso es encontrar cuál es tu mejor talento, cuál es tu mejor fortaleza y a esa brindarle mayor, se puede decir, mayor fuerza. ¿Para qué? Primero para usted y segundo para convencer también a los seres humanos de lo que es usted. ¿Sí? ¿Cómo se construye la autoestima en los niños, por ejemplo? A los niños cuando tienen baja autoestima o cuando tienen efecto de bullying, el psicólogo, ¿qué es lo que hace? Busca dentro de él cuál es su mayor habilidad. ¿Para qué? Para que toda su energía enfoque ahí y vaya creciendo su autoestima en base a halagos de lo que está haciendo. Por ejemplo, un niño que tiene baja autoestima y comienza a desarrollar habilidades para tocar el piano. ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Le hace que toda su energía se vaya al tema de tocar el piano y se convierte en el mejor pianista que pueda ser. ¿Para qué? Para que la gente le aplauda por su habilidad. ¿Y para qué? Para que ir generando autoestima desde ese punto de vista. ¿Sí? Esa es programación neurolingüística. Buscar mi mejor habilidad y eso transportar a la sociedad. ¿Para qué? Para que se vuelvan halagos y me pueda convertir en cada vez una persona más reconocida, se puede decir, una persona que más pueda encajar en una sociedad. Es una habilidad práctica que crea resultados que nosotros verdaderamente queremos en el mundo. Siéntanse libres de interrumpirme en el momento que ustedes lo vean necesario. Ahí les dejo algunos conceptos de algunos autores. Ahí está, por ejemplo, el tema de Zambrano, que dice, consiste en una serie de técnicas destinadas a analizar, codificar y modificar conductas. Lo que habíamos hablado, creo, en una clase anterior. Analizo, codifico, modifico conductas. Genero hábitos. ¿Sí? Por medio del estudio del lenguaje, tanto verbal como gestual y corporal. El gran objetivo es generar hábitos, generar proyectos, generar habilidades que a mí me permitan cada vez ser mejor o cada vez poder llegar más a las personas. ¿Cuáles son los principios básicos que nosotros tenemos? Primero, conductas observables, ¿sí? O interiorizadas, vías neurales, neurales, como se lo puede decir. ¿Qué quiere decir esto, conductas observables? Yo tengo que buscar cuáles son las conductas del ser humano, cuáles son las conductas mías y en base a eso comenzarme comenzarme a adaptar. Vuelvo y repito la frase de Sigmund Freud que tiene que ver mucho con el tema de la conducta. No somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer? Vamos modificando nuestras conductas de acuerdo a lo que vamos observando en el grupo que nos estamos relacionando. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que a mí me dicen, vamos a cenar en algún lado? ¿Sí? Y me ponen con un grupo de personas que me debo muy bien. ¿Cómo ceno? Cojo con las manos, me río, y lo último que me fijo tal vez es en normas de cómo alimentar. ¿Sí? Porque son mis amigos de toda la vida, de confianza. Pero ¿qué pasa si me ponen con un grupo de jefes, de líderes de mi empresa, a comer el mismo plato? Mis conductas se modifican. Yo comienzo a comer de manera adecuada, utilizo los cubiertos, comienzo a utilizar la servilleta de otra manera. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy modificando mi conducta. ¿Sí? ¿Qué más? El mapa no es un territorio.
¿Qué quiere decir? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir esta frase? Ah, me salté una, pero veamos esta. El mapa no es mi territorio. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Alguien me puede decir qué querrá decir la frase? El mapa no es un territorio. ¿No? ¿Alguien que tenga una idea? Erika, que le veo ahí. Hola, profe. A ver, el mapa no es mi territorio. No es el territorio. El Es el mapa no es... territorio. ¿Qué se le viene a la mente? Que no es un sitio en específico el territorio, sino donde se encuentre ese su horizonte, algo así. Por ahí va. El mapa no es un territorio. No nos marca simplemente un lugar, nuestra tendencia. Nosotros hasta cierto punto vamos poniendo una tendencia de adaptación en cualquier lado donde nos pongamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el mapa no es el territorio? Pongamos mi familia, mi hogar. Es que así somos aquí, la típica frase. Si te gusta bien, si no también. Pero yo puedo modificar esas conductas. Yo puedo hasta cierto punto cambiar la ideología de mi familia y convertir en otro escenario. Si mi escenario de familia es violenta, y digo, bueno, desde mañana vamos a marcar otro tipo de circunstancia, vamos a tratarnos simplemente con paciencia. No, 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 no. En mi hogar nos tratamos al grito. No, bajemos todos la voz, pongámonos esa conducta. Y al comenzar a generar un hábito, yo voy creando otra ideología. No solamente porque es mi familia, así nos vamos a tratar, no porque estamos en un grupo de amigos, así va a ser, no porque estamos en un trabajo, siempre va a ser permanente. Siempre, cuando hablamos de programación neurolingüística, de hábitos, todo puede ir en función de una mejora. No necesariamente está marcado. ¿Sí? El mapa no es un territorio, significa que yo, dependiendo de una circunstancia, de una razón, que yo nací pobre, tengo que morir pobre. Que yo sea así, tengo que morir así. Que una persona sea violenta, tiene que ser toda la vida violenta. Yo todos los días puedo generar mejores hábitos de conducta. ¿Sí? Toda conducta es susceptible y debe ser programada, lo que había mencionado hace un momento. Toda conducta es susceptible, toda conducta puede cambiar, todo puede variar, todo puede ser diferente. Alguien alguna vez ponía, el infiel siempre va a ser infiel. Para tomar un poco de ahí, voy a tomar este tema de cómo lo manejamos. Recordemos que el tema de la infidelidad viene de un tema de madurez. A mayor inmadurez, obviamente mayor inseguridad, y a mayor inseguridad, obviamente va a haber mayor infidelidad. Así es como funciona más o menos dentro de la psicología. Inclusive se hizo un análisis que las personas que son infieles tienen un coeficiente más bajo del normal. Sí, se hizo el análisis de esto. No me crean a mí, vayan, investiganlo. Pero esto no quiere decir que sea una tendencia de toda la vida. Porque una persona va a ir madurando con el transcurso de la vida, va a transformarse. No va a ser igual como fue ayer que como va a ser mañana. Puede generar nuevos hábitos totalmente diferentes y puede dejar su infidelidad no solamente por el mal hábito de ser infiel, sino por el hecho de madurez, de volverse ya más seguro y darse cuenta de su pareja. ¿Sí? Entonces va cambiando las tendencias. ¿Para qué les pongo este ejemplo? Para que se den cuenta que hasta la infidelidad, que se ve tan difícil que alguien pueda cambiar, puede hacerlo. Un entorno de violencia, también hay temas que cambian. Obviamente tienen que tener un tratamiento muy largo, pero una persona violenta tarde o temprano también puede ir mejorando sus hábitos. Algunas veces no se van nunca, pero puede hasta cierto punto ir mejorando sus hábitos. Puede ser más tolerante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un niño es violento desde la cuna, ¿no? Desde temprana edad? ¿Cómo canalizas? Métele a un curso de algo. Haz que esa actividad, esa violencia comience a generar en otro lado. Yo conozco personas que les ha ido muy bien, qué sé yo, ingresando a taekwondo o ingresando a karate, han logrado romper ese esquema de violencia en otro lado, donde poder desquitarse y venir hasta cierto punto, poder adaptarse a mayor número de la sociedad. Cuerpo y mente interactúan en conjunto. La tesis de la psicología dice que mente es más fuerte que cuerpo y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, las dos interactúan en conjunto. Lo que pienso, mi cuerpo tiene que hacer un énfasis. Todo lo que yo trato de decirlo, mi mente tiene que hacer un énfasis. Por eso es tan difícil manejar la programación neurolingüística, porque el ser humano es muy difícil o es complicado que mienta en emociones. Usted cuando está triste es muy difícil que su cuerpo se sienta feliz, que usted vaya sonriendo por la calle mientras está triste por dentro. Si usted está totalmente alegre y está en un funeral, es difícil y no le causa ni la mínima tristeza, es difícil que usted trate de sacar llanto, de que sienta pena, es complicado.
Entonces hay que siempre realmente ser sinceros con nuestras emociones y darse cuenta que mente y cuerpo siempre interactúan. Lo que dice mi mente, mi cuerpo simplemente lo saca al exterior, ¿sí? Flexibilidad es igual a Profe, control. ¿Alguien la decía? una pregunta. Dígame. Sí, profe, una pregunta. Sí, en esto que hablaba de la infidelidad, ¿tiene influencia más que todo igual en edad o cómo sería? O Muy sea, ¿qué buena piensa pregunta. usted? Recuerden que la madurez no tiene absolutamente nada que ver con la edad, ¿sí? La madurez, podemos tener niños que suelen ser ya muy maduros, que saben que arreglan su ropita, hacen sus tareas del viernes, duermen a la hora que es, desde muy niños, ¿sí? Recuerden que la madurez tiene que ver desde algunos parámetros, más que todo psicológicos sociales, desde qué valores me dieron en la casa, cómo interactué con la sociedad y cómo me está afectando y qué responsabilidades tengo sobre el mundo que me rodea. A mayor responsabilidad que usted tiene sobre el mundo que le rodea, usted va generando mayor, se puede decir, mayor madurez. Una persona, por ejemplo, que ya tiene hijos que dependen de él, comienza a tener cierta madurez. Qué sé yo, una persona que ya tiene un trabajo y que vive solo y que tiene que pagarse sus gastos, comienza a interactuar más con el medio y comienza a obtener más madurez. A mayor responsabilidad que la vida le da, la madurez comienza a despertarse. No importa la edad para hablar de la madurez, es igual infidelidad. Habrá personas de 80 años que son infieles, totalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que ha causado? La infidelidad viene desde una consecuencia larga, explicable también, pero larga de explicar, pero sí es muy explicable, que es el entorno de la inseguridad. Una persona por lo común, cuando tiene la autoestima bastante baja, cuando ha tenido bastantes problemas en su vida, va generando cierta inseguridad. Y esa inseguridad le hace tener inseguridad también. Recuerden que nuestros reflejos internos van para afuera. La inseguridad mía también me hace tener inseguridad del resto, ¿sí? Si yo pienso que, qué sé yo, que no soy lo suficiente bueno para una persona, pienso que esa persona se va a conseguir otra. Y digo, muy bien, como tal vez se vaya a conseguir otra, yo también voy a conseguir una por ahí, ¿sí? Y comienzan temas de inseguridad. La inseguridad mía se transporta rápidamente hacia mi pareja. Comienza a tener inseguridad también de mi pareja. Por eso dicen que las personas que más infieles son las que más celos tienen. Porque tienen esa inseguridad y tarde o temprano también cometen los mismos errores porque tienen ese miedo, ¿sí? Y en el transcurso, obviamente, del tiempo, es difícil, no se puede decir que una persona de la noche a la mañana solamente porque le diga ya no le voy a ser infiel, va a dejar de ser infiel. Es una tendencia realmente grande de subir autoestima, de generar confianza, de generar valores, de entender realmente cuál es la circunstancia del problema para que deje de engañarle. Pero simplemente porque le dijo no le voy a volver a engañar, no quiere decir que al otro día ya va a cambiar. Es un tema inclusive psicológico que necesitan una ayuda para entender cuál es el cuadrado mental, y repito nuevamente, cuál es el cuadrado mental que no le permite madurar o que le permite tener una tan inseguridad de la pareja. Primero hay que dar valores. Primerito, donde empieza realmente la madurez es en crear una buena autoestima. Una persona con autoestima, que sabe cómo funciona el mundo, que tiene responsabilidades, difícilmente va a ser infiel. Complicado. Freud decía, y por eso Freud es bastante discutido también el tema de la psicología, somos esclavos de los hábitos. Freud, recuerden que muchos lo consideran como un enfermo sexual, si lo quieren ver pues, desde ese punto de vista, porque Freud dice realmente nosotros somos esclavos de nuestros hábitos cuando deberíamos ser esclavos de nuestros instintos. Freud decía que el ser humano de por sí instintivamente es infiel. Se puede acostar con un sinnúmero de parejas y puede estar con un sinnúmero de parejas. El mundo es el que le ha hecho realmente que sea de una sola pareja y todo lo demás. Nos hemos puesto hábitos que nos ha permitido eso. Pero Freud, lo que no, o por lo que es tan criticado, lo que dicen los otros psicólogos es que Freud no evoluciona en pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento evolucionado es lo que nos hace también marcar lo que está bien y mal. Bien o mal, nosotros ya nos hemos puesto que cuando estamos con una pareja ya no podemos engañar. Y cuando engañamos, lamentablemente, y digo lamentablemente, estamos afectando netamente a la persona que nosotros queremos. Sí, estamos afectándolo. ¿Por qué? Porque esta persona ya se puso, ya hizo de esto un cuadro mental de que el hombre y la mujer tienen que serle fieles. Y el momento que le voy a ser infiel, yo le estoy lastimando. El momento que yo estoy lastimando, que ya estoy rompiendo el respeto, yo ya estoy cometiendo algo malo. ¿Sí? Entonces, obviamente, la madurez también tiene con discernir qué es el bien y el mal, lo que habíamos hablado en alguna clase de la ética. Saber qué está bien y mal. Yo no le voy a afectar a mi pareja, ¿sí? Porque no voy a engañarle a mi pareja, perdón,
porque simplemente le voy a afectar directamente, indirecta o indirectamente le voy a afectar tarde o temprano. Si ya bien Freud nos dijo que nosotros nos hicimos esclavos, ahora nos toca respetar esa esclavitud. Muy pocas parejas en el mundo entero tendrán libre albedrío. Por ejemplo, en Holanda, el tema de la sexualidad es mucho más ambigua, ¿no? Que tienen unos principios mucho más abiertos. Se puede decir que ciertas cosas no lo ven como engaño y no afectan a la pareja. Muy bien. Ellos han hecho un nuevo hábito de vida. Por ejemplo, en el Medio Oriente, una mujer que comparta con 6 esposas más no tiene ningún problema. No es que le afecte psicológicamente y tampoco estamos juzgándolo, ¿sí? Pero obviamente tuvieron que adaptarse, crear un nuevo principio para poder llegar a ese punto. Yo no puedo simplemente hacer las cosas porque sí, necesito distinguir el bien y el mal y en dónde estoy yo sentado. Si mi pareja le afecta que yo le engañe, no lo puedo engañar, ¿sí? Eso para ir entendiendo, pero la infidelidad no tiene absolutamente nada que ver con la edad. Tiene que ver con la madurez, con la autoestima, con los valores y con saber discernir el bien y el mal. Es un conjunto de cosas que muchas veces ya necesitan de un psicólogo ya más especialista, las personas que son infieles, para poder romper ese cuadrado mental, ¿sí? A veces convierte hasta en una enfermedad el tema. Eso para que lo puedan tener un poquito más en cuenta. Flexibilidad es igual a control. Nosotros somos de mente muy flexible. No podemos ser cuadrados en ningún punto de vista. Tenemos que siempre doblegarnos hacia las ideas muchas veces que van partiendo en el mundo. El mundo ya nos ha demostrado que las ideologías son buenas, pero tarde o temprano van a estar discutidas y pueden mejorar. Recordemos 3 ideologías que nosotros hemos conocido solamente en el tema económico: socialismo, comunismo y capitalismo. Con eso nos hemos basado. ¿Qué hacen ahora las empresas? Han tomado un modelo flexible. Por una parte son capitalistas, por otra son comunistas y por otra son socialistas. Manejan canales diferentes, flexibilidad de control, ¿sí? La programación neurolingüística va encaminado por el mismo lado. Es bueno tener una ideología, defender mi ideología, pero no creer que es lo único que está bien. Que tarde o temprano va a haber algún tema de flexibilidad en ideología, que puede estar derecho a un cambio, que puede mejorar totalmente. Como hay personas muy, pero muy ateas que en algún momento han conocido, qué sé yo, la palabra de Dios y han cambiado sus hábitos y eso les ha fortalecido, también hay el otro lado, personas que han sido muy arraigadas a una religión y tal vez en algún momento de su vida se dieron cuenta que ya no necesitan de una religión para seguir cumpliendo sus cosas a cabalidad por medio de la integridad y por medio de la ética, y simplemente se han alejado de la religión. Ninguna de las dos podemos juzgar. Lo que sí podemos darnos cuenta es que el ser humano es flexible en ideologías, ¿sí? La conducta, interacción positiva sobre la persona. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, no necesariamente positiva. Una persona puede crear una interacción de conducta inclusive negativa. Igual puede ser respetado. Recordemos que muchos líderes han generado mensajes de odio y han sido aplaudidos, ¿sí? No necesariamente el discurso tiene que ser positivo. Es realmente cómo yo llego con el tema hacia las personas. La fuerza con la que doy el discurso, la fuerza con la que creo el conocimiento, la fuerza con la que hago que la gente crea en mí, ¿sí? Obviamente, ¿cómo hacer que la gente crea en mí? Primero yo creyendo en mi idea. Si es que yo no creo en mi idea, ahí es cuando empieza el problema. ¿Cuántas personas no se creen el discurso? Qué fácil es ver políticos que son de dientes para afuera, ¿no? Y no se creen el discurso ni ellos mismos. Yo recuerdo este jovencito, que no voy a decir el nombre porque vamos, pero un jovencito político algún día dijo: yo quiero ser presidente y les voy a cortar la mano a los corruptos, ¿sí? Así lo dijo en voz alta, así lo mencionó. Pasaron los años y terminó en la cárcel por corrupción. Yo recuerdo tanto ese discurso porque cuando él lo decía, no se creía ni él mismo la historia, ni él mismo tenía esa convicción. La gente más bien se reía y decía: otro más, otro correa chiquito, le decían, ¿sí? Pero no se creía el discurso. Hay personas que realmente se creen el discurso y realmente llegan con lo que hace. Este jovencito versus Correa, por ejemplo, Correa cuando realmente llegó a la presidencia era increíble. Yo recuerdo que mi familia era de otro partido totalmente diferente a Correa en ese tiempo, que era de la Red. Y a mi mamá solamente le dijeron: hay el ex alcalde, ministro de Economía, es que está teniendo bastante seguidores. Y mi mamá se les reía, les decía: ese pobre, ni la mamá de votar por ese pobre. Así era el discurso, no lo que nosotros creíamos. Pero nos dimos el tiempo, ya en la segunda vuelta este señor ya arrasó, y nos dimos el tiempo de ir a ver un pequeño discurso de él. Era el mismo discurso de este otro que dijo que me van a cortar las manos, pero se creía el discurso. Ponía un énfasis en su rostro, en su cuerpo,
en cómo daba el discurso, el tono de voz, que la gente en realidad creía su discurso, se creía totalmente el socialismo del siglo XXI, que cualquier persona con 4 dedos de frente se hubiera dado cuenta que ese modelo no iba a ser uno de los más adecuados, porque eso no depende solamente de la política, sino de la conducta, de la conducta latinoamericana como tal. Todo el mundo se daba cuenta que el modelo no iba a funcionar, no era el más real. Pero de la forma como decía este señor, uno hasta le daba ganas de votar. Era increíble cómo se creía el discurso realmente. Entonces, hay muchos líderes que se creen el discurso, sea positivo o negativo, y logran trascender y logran llegar. ¿Sí? Voy a ir avanzando por motivos tiempo, ya que tenemos solamente unos breves minutos. Quiero llegar a una parte más adecuada. Les dejo a todos ustedes para que lo puedan interactuar con esta presentación. Es muy valiosa porque hay muy buenas técnicas, cuáles son los objetivos fundamentales, el tema que habíamos hablado de la voz, del lenguaje corporal, hablábamos del no verbal, esto ya lo habíamos visto, entonces por eso lo voy a pasar. Aquí está también el tema del, ¿alguien me puede decir qué es el rapport? ¿Qué es el rapport? Inclusive se le estudia en marketing. Ustedes deberían estar ya filitos para estos temas. ¿Qué es el tema del rapport? ¿Quién ha escuchado? ¿Nadie? ¿Alguien que la haya escuchado por lo menos ahí en algún momento? ¿Nadie? El rapport es generar hasta cierto punto empatía con las otras personas. En marketing se lo utiliza para crear rapport en marcas. ¿Qué quiere decir? Generar hasta cierto punto principio de marca, empoderamiento de marca. Rapport también va sujetado a lo que usted hace continuamente en una tienda. Usted entra a la tienda y en vez de pedir, deme por favor un lavaplatos, ¿qué es lo que dice? Deme un deja. Su mente se ha posesionado tanto que deja, le asocia con lavaplatos. Usted entra a una tienda y no pide un agua mineral, deme un agüita. Le dicen, no tenemos, solo tenemos tesalia. Bueno, deme un agüita y tesalia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Sí, deme una agüita. Deme una agüita y tesalia. O deme un lava. ¿Qué es lo que ha hecho nuestra mente? Ha creado un rapport, ha creado un empoderamiento de marca. Eso es lo que se busca también en la programación neurolingüística. Que la gente solamente con su presencia ya tenga un buen argumento. Voy a ponerles un claro ejemplo de rap. Pongámosle al compañero Álvaro Novoa. Álvaro Novoa puede ahorita poner el mejor asesor del universo, puede hacerse el don de la palabra, que si se para en este momento, ¿qué es lo que usted piensa inmediatamente? Pésimo para hablar, pésimo. O sea, su mente ya se cerró, no importa lo que diga, porque usted solo va a ver sus errores, usted solamente está a la expectativa en qué momento se equivoca este señor y dice alguna cosa para poderse reír, porque usted ya hizo con él, ya tiene una ideología, un rapport completo de esta persona, ya sabe cómo va a hablar, ya sabe lo que va a decir. Abdalá Bucaram, ya cuando se paraba a un escenario, ya sabíamos que iba a salir con la lucha de los pobres, ya sabíamos qué iba a decir antes de que lo diga. El ser humano ya va creando un rapport, se puede decir, ya va creando una historia de la persona sin que hable, solamente con su presencia. El objetivo del programador neurolingüístico es hacerse conocer. Les dejo también una tareita para ustedes, no una tareita para mí, sino una tareita para la vida. Dentro de la programación neurolingüística está la marca personal. Les invito a que sigan un curso de marca personal indispensable para ustedes. ¿Qué es la marca personal? Irse ya haciendo conocer en los medios. Que ustedes le conozcan en el Facebook, que ustedes le conozcan en Instagram, que ustedes le conozcan en la famosa red LinkedIn. Esto es una parte fundamental de la programación neurolingüística. Si usted todos los días pone en el Facebook borracheras, farras y cosas que no prestan valor, ¿qué es lo que pasa cuando usted vaya a dar un discurso en algún momento? ¿Qué es lo que dice la gente? Este pobre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si todos los días usted pone cosas de valor en su Facebook? Si todos los días está construyendo ciertos hábitos, la gente le comienza a respetar. Y cuando usted dice un discurso, tiene mayor fuerza. A eso también va la programación neurolingüística. Causar fuerza gracias al rapport y gracias, obviamente, a la marca personal. ¿Sí? Voy a ir avanzando. Quiero ir simplemente, aquí tenemos los sistemas que nosotros vamos controlando. Obviamente recordemos el tema de aprendizaje. Nosotros somos muy visuales, auditivos, podemos ser sinestésicos, kinestésicos. ¿Qué quiere decir kinestésico con K? Somos visuales y auditivos. El kinestésico es el que le gusta topar. Perfecto, muy bien. Kinestésico cuando aprendo de la experiencia del tocar, de hacer. ¿Sí? Sinestésico cuando solamente toco y cuando solamente siento. ¿Sí? Esa es la diferencia entre kinestésico y sinestésico.
Sí, muchos también lo utilizan el sinestésico y el kinestésico como sinónimos, pero tienen una diferenciación. Sinestésico va un poco más apalancado al sentimiento de algo y kinestésico va más que todo a la acción. Ejemplo, usted está pasando por una calle oscura, su pensamiento sinestésico le dice que no pase porque le pueden robar. Su pensamiento kinestésico le dice pasemos y si me roban mañana yo no vuelvo a pasar. Esa es la diferencia entre los dos pensamientos, olfativo y gustativo, que ustedes ya lo conocen muy bien. Voy a ir, estos son simplemente, les dejo a ustedes para que vean cómo ustedes aprenden mediante los sentidos, las formas de aprendizaje, y voy a ir a partes ya un poco más metidos en el pensamiento. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño uso del cerebro, cómo nosotros más o menos manejamos nuestro cerebro y cómo funciona. Nosotros somos parte cerebro derecho, parte cerebro izquierdo y tenemos el tema límbico. El tema límbico, que es la parte fundamental del ser humano, es la motivación por hacer algo. La programación neurolingüística está enfocada en buscar que las personas encuentren motivación en lo que hacen. A esto también se lo conoce como el tema del amuleto. ¿Han escuchado ustedes el amuleto psicológico? ¿De qué se trata? ¿Alguien ha escuchado qué es un amuleto? Por si acaso no estoy hablando de chamanes ni nada, estoy hablando de psicología. ¿Alguien ha escuchado qué es un amuleto? ¿Alguien tiene algún amuleto? Sí, escucho. Puede ser objetos, puede ser, las personas lo pueden. Exacto, perfecto. Les voy a poner un ejemplo facilito de entender. El objetivo de la vida de la programación neurolingüística es generar hasta cierto punto motivación en lo que hago yo cada día. Pongamos un matrimonio que lleva 10 años de matrimonio con sus altis y bajos, con sus peleas y con sus cosas bonitas y todo lo demás. Pero ¿cuántas veces a esa pareja le habrá dado la gana de decir hasta aquí, ya no más? ¿O cuántas veces se habrán topado bajo la espera de engañar o no engañar a su pareja? Y muchas veces, aunque ustedes no lo crean, en psicología se utiliza mucho el amuleto, el anillo que usted tiene ahí en ese dedo, sí, que usted se puso cuando se casó, cuando se toca, se acuerda de las partes bonitas, ¿sí? Usted se toca y se acuerda posiblemente el día que se casó, el día que se vieron, el día que vino a esto, y tal vez en ese momento su cerebro toma un choque de motivación y simplemente deja de engañar, o simplemente no engaña, o simplemente dice no, sigamos adelante, sí podemos todavía, solucionemos los problemas. A esto se llama el tema del amuleto. Muchas personas no necesitan absolutamente ningún amuleto, solamente el recuerdo de una motivación. Ejemplo, que usted tenga diga ya no quiero más, ya no voy a estudiar, ya no voy a trabajar, ahora sí ya, me cansé. Pero ¿cuál es su motivación? Y ve que su hijo corre por ahí. Y se acuerda que usted, si es que acaba sus estudios, va a poderle dar un mejor futuro a su hijo. Y ese centro focal le hace que usted estudie con más fuerza y le hace que vaya más relajado al trabajo, con mayor fuerza al trabajo. Ese es el objetivo de la programación neurolingüística. Generar a todas las actividades que yo realizo, generar un tema de motivación. Buscar cuál es la verdadera foco de motivación y muchas veces utilizar un amuleto para ello. A muchas personas les funciona. El amuleto, por ejemplo, puede ser una fotografía que usted la tiene en su velador, que todos los días se levanta y dice, ah, ya no quiero ir a trabajar. Y ve la foto de su hijo, de su mamá y dice, no, vamos. A alguien le funciona, tiene la foto. Yo recuerdo un amigo que tenía la foto de un vehículo. O sea, a algún momento yo estaré sobre ese vehículo. Y aunque ustedes no lo crean, está muy cerca de hacerlo. ¿Sí? Solamente por la motivación de llegar a tener ese auto. ¿Sí? Puede ser cualquier tipo de circunstancia. Hay muchos ejercicios que se utilizan dentro de programación neurolingüística para poder encontrar la motivación de vida. Luego tenemos la parte de nuestro cerebro derecho, que es la parte de la creación, la parte también de la lingüística, la parte que nos abre un poco el pensamiento, y tenemos la parte izquierda, que es la parte de procesos y la parte de análisis. Alguien decía, las mujeres son izquierdos y nosotros somos derechos, o viceversa. Falso. Todos los seres humanos utilizan las dos partes del cerebro. Sin embargo, tampoco quiere decir que usted tiene tendencia a una cosa y una tendencia a otra. Usted puede desarrollar tanto la parte de la creación como la parte del análisis simplemente con hábitos. Esa es la programación neurolingüística. Que usted rompa esos complejos de decir, no, es que las mujeres son así, los hombres somos diferentes. Sí, por supuesto que sí, totalmente. Hay ciertas características que a las mujeres les hacen más fácil y ciertas características que a los hombres se nos hace más sencillo. El hombre, como decíamos, en algún momento hablamos del tema de las cavernas, el hombre es mucho más objetivo, se fija en un solo punto, porque así cazábamos. Nosotros cazábamos para traer la presa, se puede decir, a nuestro ambiente, a nuestra tribu.
¿sí? Y las mujeres obviamente eran la parte social, que cuidaban a los niños, que estaban en la parte de la sociedad, que eran las que hacían la comunicación, la que estaba vistiendo al marido, la que estaba haciendo todo. Por eso la mujer es mucho más hábil para hacer muchas habilidades, muchas cosas a la vez. Y el hombre obviamente se fija en una cosa. Una mujer puede estar en su vehículo, hablar por teléfono, escuchar música y manejar al mismo tiempo. El hombre cambia de emisores, puede chocar. ¿Sí? Somos así. Pero obviamente yo puedo ir adaptando a mi cerebro a este tipo de circunstancias. Hay que entender cuáles son mis verdaderas debilidades y yo puedo ir adaptando, yo puedo generar nuevas competencias. Es por ello que ahora ya, obviamente también tenemos la parte del cerebro reptil, que es la acción, lo que le impulsa a hacer las cosas. ¿Sí? Recuerden que si no hago, simplemente no pasa. Pero lo que quería comentarles desde algún momento es obviamente habrá ciertas restricciones entre hombre y mujer, pero yo tengo que irlos adaptando simplemente, generando nuevas condiciones, buscando nuevos hábitos que me permitan generar nuevas habilidades. Obviamente, aquí viene el tema del reptiliano, el cerebro reptiliano que todos tenemos y es la acción. ¿Qué es lo que es el miedo? ¿Alguien me puede decir un concepto de miedo? ¿Qué es el miedo realmente? ¿Qué vendría a ser el miedo como concepto básico? ¿Qué será? Como concepto, ¿bueno o malo? ¿Qué será? Vamos generando qué es el miedo. El miedo, más que todo, se puede decir que hasta cierto punto es bueno. El miedo es un mecanismo psicológico que no nos permite tomar riesgos, entre comillas, absurdos. Pero muchas veces nosotros somos esclavos de nuestros miedos. Cosas que sí podemos hacerlas, nosotros lo tenemos dentro de la famosa palabra miedo. Miedo es que usted se pare en un último piso y vea alrededor a ver qué tan grande es. ¿Por qué? Porque usted está preservando su vida. El miedo le hace que no se acerque mucho para que no se mate. ¿Sí? El miedo es el que le hace en la curva, cuando usted está manejando su vehículo, le hace bajar la velocidad, porque tiene miedo a tener un accidente. Y eso le permite, obviamente, estar hasta hoy con vida. El miedo no es malo. ¿Cuándo es malo el miedo? Cuando el miedo vence ciertas acciones que yo pienso que no las puedo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, miedo a hablar en público, miedo a la oscuridad, a circunstancias que yo ni siquiera he experimentado, ni siquiera he visto, ¿sí? Pero que yo simplemente no he tomado ninguna acción para poderla romper. La acción, la parte del cerebro, la parte reptiliana del cerebro que nos permite hacer las cosas, es el que yo tengo que saberlo manejar con prudencia. ¿Sí? Tampoco es hacer todo lo que está a nuestro alcance, tampoco se traduce a eso. Es saber qué es lo que debo hacer, pero no dejarlo en palabras. ¿Sí? Si es que yo quiero ir al gimnasio, tengo que comenzar con la acción y tengo que comenzar a hacer un hábito. Y todos los días al gimnasio así me duela hasta que algún momento mi cuerpo ya se adapte al dolor. Si es que yo quiero leer, todos los días comenzar a leer. La acción es fundamental. El momento que yo pierdo la acción, nada de acá funciona. ¿De qué sirve estar motivado? ¿De qué sirve tener competencias, pero si yo no las hice? ¿Sí? Eso prácticamente lo más importante. Les dejo aquí algunas cosas de cada uno de los cerebros para que les rogaría que verifiquen esta presentación, es muy hábil. El tema de ejercicios de respiración para poder, esto ya lo habíamos hablado, inclusive el tema de respiración, cuando yo quiero tener un pensamiento más claro, cuando yo no quiero ser esclavo de mis impulsos, se recomienda que la gente respire primero, ¿sí? Y luego piense, ¿sí? Ayuda muchísimo a tomarnos un tiempo para no decir las cosas como quisiéramos, porque si no sale nuestra parte instintiva. Recuerden que la programación neurolingüística también trabaja con el pensamiento crítico, que es tratar que el ser humano siempre actúe con la razón y no con el instinto. No es fácil, pero para que exista siempre la razón, yo tengo que hacer ejercicios de respiración, de pausas y demás, que me permitan entender bien el problema y luego hacerlo. ¿Sí? Aquí les dejo algunas evaluaciones para que usted pueda seguirlas luego de esta clase. Aquí están algunos valores que usted debería identificar y qué es lo que más le va a poner fuerza. ¿Sí? Aquí también hay algunos ejercicios que le permiten a ustedes un poquito verificar. Quiero ir solamente a estos temas. ¿Ya? Ya para finalizar estos 5 últimos minutos, primero entender ciertos principios básicos de la programación neurolingüística. El anclaje. ¿Qué es el anclaje? Simplemente el estímulo, se puede decir el estímulo emocional que yo tengo versus la conducta que yo proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos al anclaje? ¿Qué me lleva a una circunstancia? Por ejemplo, un tema de percepción de aroma. Usted huele un perfume que le recuerda a un ex suyo, un exnovio, una exnovia. ¿Sí? ¿Qué sensación, qué conducta le toma? Simplemente se pone a llorar o le genera emoción o cualquier tipo de circunstancia. Usted escucha alguna canción que algún momento
qué sé yo, cuando tuvo un accidente de tránsito, justo el momento que tuvo un accidente de tránsito, usted escuchaba una canción, ¿sí? Esa canción posiblemente cada que la escuche le va a dar espeluznarle el cuerpo, va a cambiarlo a algo desagradable. A esto se lo llama el anclaje. ¿Cómo utilizarlo de manera correcta? Dentro de técnicas de estudio se aplica bastante el tema de anclaje. Se dice, por ejemplo, que las personas estudien con una melodía que les agrade. ¿Por qué? Porque el anclaje hace que cuando usted escuche esa melodía, se acuerde también de lo que usted estaba estudiando, ¿sí? Por ejemplo, se les dice que estudien o que hagan algunas actividades con un aroma agradable, por ejemplo, una vela de olor, un incienso o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes perciban otra vez ese aroma, se les va a llevar ese momento de que ustedes estuvieron repasando el estudio, que ustedes estuvieran haciendo algún tipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en un tema delicado, en algún tema que usted tenga algún tipo de problema, usted también busque ese anclaje en A o B circunstancias sentimentales, qué sé yo, en una canción, en algo auditivo, en un paisaje, en algo que le transporte a otro lugar para poder romper ese problema tan grave que tiene. Por ejemplo, usted está en un hospital, ¿sí? Y usted simplemente recuerda a la persona, a su ser querido, en un momento diferente, ¿sí? Cuando tal vez estuvieron en un, qué sé yo, en un paisaje donde estuvieron tal vez compartiendo algo y crean un anclaje positivo sobre la experiencia negativa, algo positivo. Cuando usted va al hospital ya no se le haga tan feo, sino usted va a acordarse solo la parte bonita. Entonces eso se utiliza también en programación neurolingüística, ¿sí? Para poder trabajar un poquito. Ahí les he dejado en su rebote para que también lo vean un poquito. ¿Qué es el reencuadre? Modificar hasta cierto punto el cuadrado que nosotros habíamos hablado, que era el cuadrado, los miedos que nosotros tenemos, y crear un nuevo reencuadre. Estrategias para romper ese cuadrado de miedo, ¿sí? El reencuadre es, a ver, si tengo problemas para hablar en público, desde mañana, cada que tenga la oportunidad, voy a ser yo el que alce la mano, ¿sí? Si es que yo tengo problemas para la lectura, ¿qué voy a hacer? Desde mañana voy a leer. Si yo tengo problemas para matemáticas, desde mañana la matemática. Si yo tengo miedo a la oscuridad, probemos qué pasa. Voy a tener miedo un momento, 2 momentos, pero ya todo el tiempo, pregúntale a un guardia de seguridad qué opina sobre la oscuridad. Ya se ha hecho tanto el dolor, tanto al hábito, que ya poco nada le tendrá dentro de sus miedos, ¿no? Recuerden que el ser humano siempre va a tener miedo a lo desconocido. ¿Cómo romper lo desconocido? Conociendo. Así de fácil, de sencillo. ¿Alguien decía algo? No, bueno. También aquí hay un pequeño concepto de la calibración. ¿Qué significa? Aprender a conocer de forma precisa el estado mental de las personas. Para yo tener una buena calibración, también se lo conoce como empatía con la sociedad. Para generar empatía con la sociedad, yo primero tengo que conocerme a mí, mis hábitos. Y luego aprender y entender a los seres humanos. Es un tema bastante complejo entender a los seres humanos. Yo que ya voy algunos años en esto de tema de coach, de planificación neurolingüística, inclusive en temas de psicología, se me hace muy difícil todavía entender a los seres humanos, porque es muy complejo. El mapa humano, la mente humana es muy compleja, pero hay ciertas características que ya con la experiencia le permiten entender. Por ejemplo, el hecho de que uno ya es docente tantos años, uno ya se sabe todo lo de estudiantes, ya sabe cuando un estudiante miente, ya sabe cuando un estudiante si hace los deberes, ya sabe muchas cosas. Muchas cosas ya se va familiarizando, pero hay que tener un pequeño cuidado con la calibración, que muchas veces el tema experimental nos hace equivocarnos de los eventos diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Un estudiante que ha demostrado todo el semestre que ha sido un mal estudiante, es muy difícil cambiar en la mente de un profesor, y les voy a ser muy sincero. Que me diga, vea, ¿qué es lo que hace? Les voy a comentar claramente lo que pasa. Muchas veces uno pone más énfasis en los deberes de los estudiantes que no los hace. ¿Por qué? Porque sabe que va a cometer errores. Y el estudiante que siempre hace bien sus deberes, hasta cierto punto pasa del radar de un docente. Esto es un error que cometemos nosotros como docentes, y esto no debería ser, yo les cuento muy abiertamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque deberíamos juzgarnos en el trabajo y no en la persona, pero esto es la calibración. Hay un momento que nosotros tenemos que entender al trabajo y no a la persona. ¿Y qué es lo que yo les recomiendo? ¿Qué es lo que tiene que ser una persona para que no sea mal calibrada? Explicar. Por ejemplo, un estudiante que todo el tiempo ha sido malo, se acerca a algún momento donde el docente dice, profe, yo quiero que me tenga más en cuenta en mis deberes y quiero que vea desde este punto cómo voy mejorando. Perfecto, ¿qué es lo que generó en mí? Generó una nueva calibración y yo voy a fijarme en los cambios positivos que tuvo, ¿sí? A eso va enfocado en la calibración.
no generar todo por una conducta general, sino entender ya los casos particulares. Y usted también, cuando tenga esa mala apreciación de la gente, hacer que la gente también la entienda de una manera diferente. ¿Sí? Ese es el objetivo clave. ¿Sí? Aquí tenemos algunas estrategias más. Les voy a robar 2 minutos nada más, discúlpenme. El tema del modelaje. ¿Qué es el tema del modelaje? Primero, entiende el comportamiento observable, entender a las personas por la observación. ¿Qué estrategias yo voy a tomar para poder llegar, obviamente, a la gente? ¿Sí? ¿Cuál es el sistema de creencias y ideologías que tiene la gente que yo le estoy hablando para poder llegar por ese punto? ¿Y qué características del lenguaje yo voy a utilizar? La clase anterior yo había hablado justamente de las características del lenguaje. Uno cambia el lenguaje o modela el lenguaje de acuerdo al grupo que se dirige. ¿Sí? Rafael Correa, para mí el mejor ejemplo de ello, él con un pueblo hablaba diferente, con otro pueblo hablaba diferente, con otro lugar de manera diferente. A cada momento modificaba su manera de hablar. Si usted no me lo cree, vaya a sus sabatinas y se va a dar cuenta cómo él realmente modelaba o cambiaba cada discurso. ¿Sí? Hasta aquí nada más nuestra clase. Por favor, recuerden hacer el tema de la apreciación de la clase, revisar toda esta materia, que es un amplio tema. A mí me encantaría un semestre entero dar planificación neurolingüística, es hermoso el tema. Les invito a que busquen cursos, son maravillosos. Y también no se olviden de hacer el rebote de la clase. Lo pueden hacer hasta el día de mañana en el momento que tengan. La apreciación de la clase sí les rogaría que lo hagan en este momento. 3 minutos nada más les quito. No sé si hay preguntas, dudas, quejas. ¿No? Les agradezco entonces. Por favor, hasta el día de mañana espero sus tareas. Hasta mañana, profe. Que les vaya muy bien y que tengan una linda semana. Por favor, no salgan de casa a menos que te. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente noche. Buenas noches, descansen.